Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? Bienvenidos sean todos y todas ustedes a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 98. Y aunque todavía no es el episodio número 100 y va a estar un poquito irregular la numeración en estas semanas, pero les prometo que ya muy pronto se va a arreglar todo este rollo, es el primer episodio de la sexta temporada del programa. El primer episodio oficial, porque tuvimos un live dos semanas antes de que ustedes estén escuchando esto. Tuvimos un live que fue pues la inauguración de esta nueva temporada, pero bueno, ahí no hubo un tema como tal, solo estuvimos platicando. Y lo que sí, pues fue la premiere del capítulo preludio de mi libro La Orden de Camazotz, que yo creo que ya para este momento que ustedes estén escuchando esto, ya está disponible en Amazon.com, con entregas a todo el mundo. La Orden de Camazotz, un libro que los ha emocionado mucho. Muchísimas gracias a todos los que mostraron interés. Y si ya hay alguien que lo esté leyendo ahorita en el futuro, para mí, yo estoy grabando esto el 28 de agosto del 2022, así que sí, estoy casi seguro que para este momento ya habrá más de una persona leyendo el libro. Díganme qué les está pareciendo hasta ahorita. No creo que lo hayan terminado porque es un libro bastante choncho, comparado por ejemplo con Demonios de Luna Llena, mi libro anterior. Así que esa es la razón por la que todavía ustedes no ven aquí La Orden de Camazotz, porque al menos a mí todavía no me llega, porque recuerden, yo vivo en el pasado. Pero bueno, ya saben qué hacer, amigos. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal para más contenido. No solamente hago el podcast, si es la primera vez que escuchan esto, no solamente hago el podcast, hago episodios con un formato más audiovisual, por así decirlo. Hay 4 episodios a la semana, incluyendo el podcast, aquí en el canal del Grimorio de Rix. Así que suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, porque hay video literalmente todos los días en este canal. También vayan a suscribirse a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, aquí mismo en YouTube, donde hablo de películas, bueno, todavía no he hablado de cómics, pero de cómics, de libros, y también ya he hablado de algunas series. Así que vayan a seguirme por allá si son fanáticos de la cultura pop. Estoy hablando ahí de películas de superhéroes, de terror, de varios géneros, ¿no? También un géneros un poco más serios. Síganme también en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y también en Spotify. Por cierto, si están escuchando este episodio en Spotify o en iVoox, les mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias. ¿Y qué más? Si quieren comprar mi libro, Demonios de Luna Llena y probablemente La Orden de Camazotz en Amazon, el link está abajo en la descripción. De hecho, los links a todo lo que les mencioné está en la descripción del video. O pueden directamente entrar a Amazon.com y buscar Demonios de Luna Llena o La Orden de Camazotz. Camazotz, las dos con Z y con C al principio. Y ya hay entregas a todo el mundo. El precio está bastante accesible. Y bueno, son libros muy buenos que ojalá se animen a comprar, escritos por mí. Hoy creo que no tengo ningún anuncio previo a que iniciemos el programa, solamente las redes. Bienvenidos sean oficialmente a la sexta temporada del Grimorio de Rix. Gracias por estar conmigo a lo largo de estos ya más de 2 años de que empezamos con este programa, con este proyecto. Muchas gracias. Siéntense, traigan su botana, su bebida, sus audífonos, apaguen la luz o bajen la luz. Esto es como una noche romántica de pasión. Así es este programa. Entonces pónganse cómodos y vamos a escuchar rápidamente la intro para dar inicio de manera oficial con el primer bloque y el primer relato titulado Nahual en Parque de América Latina. Así que rápidamente vamos a escuchar el intro y empezamos con el programa. Episodio número 98 del podcast del Grimorio de Rix. No te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigue sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar,
puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Pues bienvenidos de vuelta, queridos amigos. Ya escucharon el nuevo intro. Si se perdieron el live, el directo de hace 2 semanas, donde les presenté esta nueva intro, pues ya lo están viendo, ya lo habrán escuchado. Si están en Spotify o en iVoox, díganme qué les parece. Espero que no lo sientan muy largo, y si lo sienten muy largo, lo siento. No es la primera vez. Como diría Steve Carell, eso es lo que dijo ella. Pero bueno, amigos, ya disfrutemos este programa. Oficialmente damos inicio con el primer bloque. Ya saben, el primer bloque son relatos enviados por ustedes. Y hoy sí me topé con varios muy buenos que mandaron algunos aquí por los comentarios de YouTube. Uno de ellos me lo mandaron a mi correo electrónico, pero están muy interesantes. Hay 2 que son cortitos, pero son muy interesantes. Que lo valioso de este formato del podcast no es nada más contar el relato y ya, porque si quieren eso, pues lo leen ustedes en los comentarios y ya, o sea, no sería mayormente interesante, sino que yo les cuento el relato y lo comentamos, ¿no? A veces lo comparo con algún caso parecido que ya he contado de otro suscriptor, o lo comparo con algún caso famoso, con algún caso que es conocido por la televisión o incluso por el cine, algún caso que haya sido adaptado al cine, también puede ser. Y este primer relato que les tengo hoy, que lo deja mi suscriptora L.A. Flowers, lo dejó aquí en un video de YouTube, no recuerdo en cuál, pero lo dejó. Y yo lo titulé Nahual en Parque de América Latina. ¿Por qué le puse de América Latina? Porque esta chica no menciona si es mexicana, si es chilena, argentina, uruguaya o de dónde, pero pues es obviamente en América Latina. Y es un relato corto, pero que lo quiero comentar más adelante y que curiosamente conecta con Demonios de Luna Llena y con, digamos, el proceso que yo llevé para escribir el libro. Ahorita les platico a qué me refiero, pero tiene que ver con leyendas, con mucho del folclore que se cuenta en México y en muchas partes de Centroamérica, especialmente. En Sudamérica también está su versión de este mito que ahorita vamos a contar, pero sobre todo Centroamérica, debido a la cercanía, hay mucha similitud entre esas leyendas y las leyendas mexicanas. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué figura mitológica me refiero? ¿A qué figura folclórica? Pues nada más y nada menos que a la figura del nahual. Para todos aquellos que me escuchen de algún país donde no tienen un mito similar, un nahual, o que no sepan lo que significa esta palabra, un nahual es, según leyendas aztecas antiquísimas que se contaban aquí en México desde hace más de 500 años, mucho antes de la conquista española, un nahual es un brujo o una bruja que podía convertirse en animal. Ahí hay un poco de debate, y lo hemos platicado en varias ocasiones. En los códices, cuando los españoles leyeron los primeros códices aztecas, nunca se pudo como traducir, bueno, vaya, sí se tradujo, pero siempre quedó como este debate, esta polémica de, según los aztecas, cómo sus chamanes se convertían en nahuales. Porque antes de que entremos en el relato, esto es importante, así que aguanten vara. Nahual, de hecho, la palabra nahual, aunque hoy en día para nosotros un nahual es un brujo que se convierte en animal, realmente el nahual, originalmente la palabra nahual no significaba eso. Según el mito azteca, todas las personas nacíamos con un nahual, es decir, nuestra alma estaba conectado con el alma o con el espíritu de un animal X en el bosque, y había una conexión entre todas las personas y ese animal. Era algo así como lo que se ve en la brújula dorada, que todos tienen su daimonio, algo así. La diferencia era que, y esta palabra de nahual venía de la palabra espíritu, que en náhuatl espíritu se dice nahuali, que más que el espíritu como lo ven los católicos, era algo así como la energía vital, como la esencia de cada persona. Eso es el nahuali, Nahualli, latina. Eso era el nahuali según las leyendas aztecas, según su visión, ¿no? Según un poco su religión, de hecho. Todos teníamos un nahual. El nahual era ese animal con el que compartíamos pues esa parte de nuestro espíritu. Pero los chamanes más poderosos, y eso no lo podía hacer cualquiera, eran solamente algunos chamanes, podían, y ahí es donde entra el debate en la traducción de los españoles. Una de dos. Habían españoles que decían que estos chamanes podían trasladar esa parte del espíritu al animal con el que compartían. O sea, hagan de cuenta que el espíritu estaba partido en dos. Una mitad estaba en el cuerpo humano, la otra mitad estaba en el animal. O sea, eran uno solo.
nosotros y el animal, ¿no? Pero decían que los nahuales, los brujos, los de élite, podían pasar esa parte del espíritu que estaba en el cuerpo humano al cuerpo del animal. Entonces era como si poseyeran, por así decirlo, al animal. O sea, vaya, no transmutaban en el animal, simplemente trasladaban su parte del espíritu y el cuerpo humano se quedaba ahí como si estuviera dormido. Y algo que decían los españoles, que de hecho hay un relato muy interesante, que habían muchos que su nahuali o su nahual era un perico, que muchos brujos tenían como mascota a un perico y con ese perico compartían el espíritu. Y había un relato muy interesante de que ellos vieron como un anciano, un brujo, un chamán y su perico murieron al mismo tiempo exactamente. Entonces decían, sí hay una conexión entre este hombre y su perico, es su supuesto nahual, ¿no? Y está la otra parte, la otra traducción, que es donde entra la polémica, pero que es la más conocida porque es la más fantasiosa, la más fantástica y la que suena más interesante, que el brujo se pueda convertir físicamente, es decir, que pueda transmutar a la forma de un animal. Esa es la leyenda, la figura del nahual que todos conocemos, la del hombre o mujer que se convierte en animal por medio de magia. Y aquí hay mucha gente que no entiende de qué se trata. Normalmente son fanáticos religiosos que no tienen ni idea de lo que están hablando, fanáticos católicos, que dicen que los nahuales son adoradores de Satán y que le vendieron su alma al diablo y estupideces de ese tipo. Eso no es verdad. Simplemente porque los que practican esto del nahualismo no adoran ni a Dios, ni al Dios católico, ni a Satanás. Adoran a deidades prehispánicas. Así que eso es una estupidez. Si alguien alguna vez les dijo que los nahuales son gente, brujos que le vendieron su alma al diablo para poder convertirse en animales, mándenlos al diablo, porque es una estupidez, absolutamente, porque esto se hacía desde mucho antes de que siquiera se dijera la palabra amén aquí en América, porque los nahuales, o el mito del nahual existe desde mucho antes de que llegaran los españoles con su dios y su diablo. Así que no es algo satánico, no es algo oscuro. De hecho, se dice que hay nahuales que son buenos, ¿no? Hemos escuchado algunos relatos aquí en el pasado de estos brujos que no todos son malos, hay unos que son buenos, y de hecho los aztecas, para ellos todos los nahuales eran buenos. Pero bueno, allá me estoy desviando. Todo esto era necesario para todos aquellos que no conozcan lo que es un nahual en otros países. Pero hay versiones similares de estos hombres o estas personas que se convierten en animales en otras partes del mundo. El más famoso en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, el lobizón. Y también en Brasil, el lobizón, ¿no? Que es como la versión latina del mito del hombre lobo. La diferencia es que el nahual se puede convertir no solo en lobo, de hecho ni siquiera se convierte en lobo. Se convierte, según el mito, en perros, se convierte en toro, en cerdo, en ave y uno que otro animal así, ¿no? Pero bueno, eso es un nahual. Ahora, ya entrando de lleno en el relato de nuestra amiga vamos a ponerle Laura, porque nada más puso LA, vamos a ponerle que se llama Laura. Según cuenta Laura, en alguna ocasión, no menciona cuándo, dice que su hermano y su abuela iban caminando por un parque alrededor de las 6 de la tarde. O sea, ya empezaba a oscurecer, pero todavía había un poco de luz. Y de hecho dice que todavía había gente en este parque, o sea, todavía no estaba desolado, esto no ocurrió a medianoche. Y es lo que te digo, que muchos asocian que los sucesos paranormales o sobrenaturales solamente pueden ocurrir a la medianoche, y eso no es cierto. Puede ocurrir a cualquier momento del día. Ahí en el parque, era un parque de estos como hay en muchos vecindarios, habían canchas deportivas, es decir, era un parque grande. Y de repente iban caminando el hermano de Laura con su abuelita, y de repente, en una de las esquinas del parque, vieron a un perro. Pero este no era un perro callejero, al menos no comunicaba eso, porque era un perro extraño, un perro poco común. Normalmente los perros callejeros no son muy grandes, son flacos y obviamente no tienen una raza definida. Casi siempre los perros que andan en la calle son los llamados mestizos, ¿no? Que no son de raza. Y este perro, si bien no era de ninguna raza conocida, tampoco tenía el aspecto de un perro callejero. Para empezar, el tamaño. Era un animal, o sea, tú lo veías a simple vista, estaba a 4 patas, todo normal. Pero era un perro muy grande, muy grande, del tamaño de un San Bernardo, de un gran danés, y muy corpulento. Es decir, estaba choncho el animal, o sea, estaba musculoso, no estaba desnutrido como los perros callejeros, no se veía que tuviera sarna o algo por el estilo. O sea, vaya, llamaba la atención. Y además su aspecto era muy curioso. El perro, o este animal, esta criatura que estaba ahí en el parque, su pelaje era de un tono rojizo naranja, como color ladrillo, y tenía rayas de tigre.
rayas negras a lo largo de todo su cuerpo, lo cual era algo que, si bien sí hay perros con, de hecho, por ejemplo, hay una variable del gran danés que es el atigrado, que justamente su pelaje es así, por eso recibe ese nombre, el atigrado, pues era algo poco común y se les hizo muy raro al hermano de Laura y a su abuelita. E incluso lo que les llamó la atención, ya que se acercaron más, porque este perro no estaba parado, venía caminando y venía en dirección opuesta a ellos, o sea, tarde o temprano se iban a encontrar. Lo que les llamó la atención una vez que tuvieron al perro más de cerca fue que estas rayas negras que tenía en el pelaje brillaban un poco. O sea, eso se les hizo muy extraño porque no hay manera que eso ocurriera. O sea, le brillaban. Y otra cosa era que mencionaron que sus ojos eran de color neón, o sea, brillaban, lo cual es normal en un animal. Un animal en la oscuridad, si le apuntas con una linterna o el animal mira hacia alguna luz, llámese un perro, un gato, una vaca, una cabra, si miran hacia alguna fuente de luz, ya sea natural o artificial, sus ojos brillan en la oscuridad porque son diferentes a los de los seres humanos. Sin embargo, aquí te digo que apenas eran las 6 de la tarde, si bien ya estaba oscureciendo, todavía había sol. Y este fenómeno de los ojos de los animales brillando es muy raro que sea perceptible cuando hay luz de sol. Normalmente es notable cuando está oscuro. Pero aquí había sol, entonces se les hizo muy raro que sus ojos brillaran. Porque brillaba lo que era, digamos, el iris del ojo. Normalmente cuando a los perros la parte que les brilla es la pupila, ¿no? Esta parte que es negra y si les apuntas con una luz y se ve como amarillento, como verde y brilla, como una canica. Pero lo que a este animal le brillaba no era la pupila, sino el iris. Y menciona Laura que esto ya tiene algunos años que ocurrió, entonces no recuerda bien el dato, pero los ojos del perro eran de un color poco común. No recuerda bien si eran rojos o azules, pero dice que tenían un brillo neón. O sea, no recuerda bien el color que le dijo su hermano y su abuelita, pero vaya, no era un color normal. Sí, hay perros que tienen los ojos azules, uno que otro que tiene los ojos verdes, ambarinos, la mayoría tiene los ojos cafés, el iris de los ojos cafés. De hecho hay perros que ni siquiera se percibe bien de qué color son sus ojos, depende mucho la raza o el tipo de perro que sea. Pero esto se les hizo muy 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 raro y debido al tamaño del animal, pues les dio miedo cuando pasó junto a ellos, porque sí, este perro pasó al lado del hermano de Laura y de su abuelita, y de hecho era una imagen tan surrealista, este animal tan grande, tan corpulento, suelto en un parque, cuyo pelaje brillaba como si fuera de neón, casi, ¿no? Las rayas de su pelaje brillaban, y sus ojos también. El hermano pensó que a lo mejor era una especie como de aparición, de fantasma o algo por el estilo, y cuando pasó junto a ellos, le preguntó a la abuelita, oye, ¿tú también estás viendo eso? Y la abuelita le dijo que sí. Ellos, te digo, le tuvieron miedo en un inicio a este supuesto perro, por el tamaño que tenía, por el aspecto que tenía, pero el perro ni siquiera les hizo caso, pasó junto a ellos, sí los miró un poco de reojo con estos ojos extraños de un color poco común, que brillaban de manera pues poco común, de manera extraña, no en la oscuridad sino a plena luz del día. Los miró de reojo como un poco también desconfiado de ellos lo estaban mirando de vuelta, pero el animal siguió caminando. Pasaron, o sea, ellos venían en esta dirección, el perro venía hacia acá, siguieron caminando unos cuantos pasos, o sea, quizá unos 3-4 pasos más, y los dos vuelven a voltear, se dan media vuelta, el hermano y la abuelita de Laura, se dan media vuelta y el perro ya no estaba. Había desaparecido y no había algún lugar a donde el animal se hubiera podido esconder, mucho menos con el tamaño que tenía. No había como que se hubiera podido meter a algún recoveco o a los arbustos, no, era un espacio abierto, era una cancha. No había ningún lugar donde se hubiera escondido. Por más rápido que fuera el perro, lo hubieran escuchado o hubieran visto cómo se alejaba y no vieron absolutamente nada. Literalmente se había esfumado esta criatura extraña que estaba ahí en ese parque, en algún lugar de América Latina, a plena luz del día y con otras personas, porque a lo mejor, digo, ya no preguntaron, al menos no menciona aquí Laura si preguntaron a otros algunos otros visitantes de este parque, pero te digo que no estaban solos, o sea, no era como que ellos fueron los únicos testigos, había mucha gente ahí y seguramente más de una persona, además de ellos dos, vieron a esta criatura. Entonces, ¿qué era esta bestia
que se les apareció a la abuelita y al hermano de Laura en este parque hace unos años. En una ciudad, porque esto ocurre en un ambiente urbano, no ocurrió en el medio del campo, porque eso es muy común, ¿no? Que estos encuentros con nahuales o con lo que podrían ser los hellhounds, los sabuesos infernales, normalmente se dan en contextos urbanos, en algún pueblito alejado de la mano de Dios o en algún paraje desolado en la oscuridad a medianoche. Este fue en un parque. Entonces también está la posibilidad de que fuera un perro callejero que pues fuera cruza de algún gran danés atigrado o de algún pitbull, alguna especie de pitbull o de boxer. Vaya, sí pudo haber sido algún perro callejero, ¿no? Con características extrañas. Lo curioso y digamos lo que abre la posibilidad de que haya sido algo paranormal es este elemento de que unos cuantos pasos después este chico y su abuela voltean a ver qué pasó con este perro y el perro se había esfumado, literalmente se había, como si la tierra se lo hubiera tragado. Era algo muy, muy, muy extraño. Entonces, ¿por qué decidí incluir este relato a pesar de ser tan corto? Porque no es la primera vez que me envían relatos o que yo escucho algún relato con una descripción similar de lo que podría ser un nahual. De los primeros videos que subí, de hecho fue el primero o segundo compendio de relatos de encuentros con nahuales o hombres lobo que subí pues, por ahí del verano del 2020 o antes del verano del 2020. Recuerdo muy bien que fue el relato de un militar, bueno, me lo mandó su nieto, pero era su abuelo había sido militar aquí en México. Y en alguna ocasión recuerdo, y se me quedó muy grabada esa imagen, que este militar, bueno, una de las muchas actividades que los militares llevan a cabo aquí en México, como no es un país bélico, aquí los soldados no se van a otros países a luchar como en Estados Unidos, sino que pues los pueden hacer otras actividades. Entre ellas los mandan mucho, y eso me lo contaron muchos soldados a mí cuando estábamos en el servicio militar, que la actividad que más los mandan a hacer a los soldados en México es a quemar plantíos de amapola. Obviamente plantíos ilegales que pertenecen a algún cártel. Entonces él me contaba este chico que su abuelo le contó que hace unos años, o sea, no tenía mucho tiempo, cuando estaba activo todavía su abuelo, estaban una noche quemando plantíos de amapola y de repente en medio del plantío, a pesar del fuego y a pesar del humo, cualquier animal, un perro, un gato, el animal que fuera, para empezar por el puro ruido de muchos soldados caminando y haciendo, pues hablando, gritando y demás, gritando órdenes, se hubieran espantado y se hubieran ido, ¿no? Y luego aparte con el fuego y el humo, pues cualquier animal se espanta y se va. Lo curioso de este relato era que cuando llegaron a lo que era aproximadamente el medio del plantío de amapola, había lo que parecía ser un perro. Su lógica le diría que era un perro porque en México no hay lobos salvajes viviendo, o al menos no en la zona en donde estaban. Estaba en una zona, en un estado cercano a la capital, o sea, no hay lobos ahí, nunca los ha habido. Y aparte la descripción de lo que parecía un lobo, pero que ellos dijeron que era un perro porque pues era ilógico que hubiera un lobo, era extraño el aspecto de este animal. Justamente su descripción era idéntica a la que me está describiendo aquí Laura. Era pues como si fuera un lobo, pero su pelaje era como si fuera el de un tigre, como color ladrillo, como un café rojizo y rayas negras. Y en ese caso se veía más tétrico. El perro estaba sentado en medio del plantío, gruñéndoles a los soldados, y además tenía un ojo vidrioso, como si le hubieran, o sea, estaba ciego de ese ojo, como si le hubieran dado un golpe o le hubieran dado un disparo o le hubieran atacado a otro animal en el ojo. El ojo estaba completamente verde, completamente inservible. Estaba ciego de ese ojo, esa criatura. Y bueno, eso les digo que no me acuerdo si le dieron un golpe, asustaron o algo le hicieron a esa criatura y el animal se fue, pero no huyó. O sea, estaba viendo como amenazador a los soldados esa noche, según lo que cuenta este señor, este ex militar. Y se fue, pero o sea, no era el comportamiento normal de un animal, vaya, a eso voy. Lo que ocurrió en esta historia que me enviaron, que les conté hace mucho y que he buscado mucho ese correo para hacerle un episodio individual, pero no lo encuentro. Seguramente eliminé el correo porque les digo que fue de los primeros relatos, literalmente el tercer relato que me llegó, a lo mejor desde que abrí el canal en 2020. Yo creo que lo borré, pero fue una historia bastante interesante. Y luego, hace un año, si no mal recuerdo, por ahí de enero del 2021, tuve aquí de invitado en el podcast a un youtuber de ámbito militar, un ex soldado mexicano de nombre, bueno, su canal se llama Hugo Gutiérrez, y él nos estaba contando, tuvo varias experiencias paranormales en su tiempo que estuvo de servicio, y le contaron muchas otras de primera mano, ¿no? El relato más impresionante que nos contó en aquella entrevista a nuestro amigo fue
que cuando fueron a un pueblito en Michoacán, donde hay mucho problema de narcotráfico y demás, pues ahí los habían mandado a... No me acuerdo si él iba, creo que él no iba, se lo contó un amigo suyo, un soldado que estaba en activo al mismo tiempo que él. Fueron a un cerro en Morelia, alejado de la mano de Dios, y los únicos pobladores eran una familia, 2 señores ya grandes, un matrimonio y su hijo con su esposa, ¿no? O sea, eran 4 personas en muchos kilómetros a la redonda solamente. Y les empezaron a decir, y ellos vieron, los mismos soldados vieron una criatura, un animal muy raro y muy grande, que la señora les decía que era un tigre. Pero ellos decían, oye, pues que no hay, o sea, los tigres no viven en estado salvaje en México porque no son nativos de aquí. Sí encuentras tigres en México en un zoológico, pero en la sierra ni de chiste, ¿no? O sea, eso es una estupidez. Pero bueno, ellos dijeron, a lo mejor es un puma o algo así, que digo, tampoco debería haber en Michoacán, ¿no? Pero bueno, dijeron, a lo mejor hay un felino por aquí, a lo mejor se le escapó a alguno de estos delincuentes que suelen tener gustos muy estrafalarios y tienen animales, mascotas de este tipo, animales exóticos, lo cual también es ilegal. Dijeron, bueno, a lo mejor tenían algún tigre o algo así de mascota, se les escapó y anda por aquí, ¿no? Tengan cuidado. Uno de los soldados, en efecto, una noche lo ve, cuando estaba haciendo sus rondines, ve a esta criatura, él llega muy asustado, les dice que ya, o sea, que le cambien el turno, que va a cambiar de turno de vigilancia, y les cuenta posteriormente, de hecho él le cuenta personalmente a Hugo, ya regresando de esta misión, ¿no? De este operativo, le cuenta y le dice, no, es que no era un tigre, o sea, sí parecía un tigre por el tamaño y por el color que tenía, que era como color ladrillo, como un rojo cafezoso, como un café rojizo y con rayas negras, pero la cabeza no era de felino, no era de un tigre, era como de un lobo, como de un perro muy grande, y sus patas eran muy grandes, muy anchas, y el animal era muy grande, o sea, definitivamente no era un perro y no era un lobo, era algo muchísimo más grande. Es lo que le cuenta este soldado a Hugo de primera mano, y él nos lo contó a nosotros aquí en el programa. Y bueno, entre esos muchos relatos, esos son solamente 2 que ahorita recuerdo. Bueno, supuestamente lo que contaban ahí era que la nuera les cuenta que este señor, su suegro, ella sabía que él era esta cosa, o sea, que este animal era un nahual. Y ella les contó que ella vio como una noche el señor, su suegro, el papá de su esposo, se salió de la casa y se convirtió en este animal. O viceversa, vio al animal y de repente vio que pasa detrás de un árbol, y luego detrás del árbol ya no sale el animal, sale el suegro. Entonces ella les contó, sí, es un nahual. Y también de hecho cuentan los soldados que en una como bodega que tenían ahí los señores, habían muchas pieles de animales colgadas, o sea, pero no eran abrigos, eran así el puro pellejo del animal colgada, muchas, que es algo también como que se cuenta de los nahuales en México, ¿no? Y tiene que ver un poco con el mito de los skinwalkers, que usan la piel de un animal para convertirse en dicho animal. Entonces, bueno, esos son solo 2 relatos que yo recuerdo en el que un nahual tiene ese aspecto, ¿no? De un lobo o algo parecido a un lobo muy grande, pero con piel como de tigre, ¿no? Así de ese color y con ese patrón. Por eso decidí incluir esta historia, y de hecho justamente les decía que tenía algo que ver con mi libro Demonios de Luna Llena, que están viendo aquí, de hecho no me pueden dejar mentir. El diseño que le di al antagonista principal, a este hombre lobo, que bueno, a mí se me hace ridículo y absurdo el concepto del hombre lobo, entonces en mis libros de ficción yo no los llamo hombres lobo, los llamo cambiapieles, y uso más el concepto como del nahual mexicano. Entonces, aquí en mi libro Demonios de Luna Llena, a este nahual, hombre lobo, como quieran llamarlo, skinwalker, que es el antagonista de la historia, por eso le di ese tono en la piel, esa piel como rojiza café con rayas negras, por todos los relatos que me han contado de primera mano y que he escuchado y que he leído, que el aspecto del nahual se ve así, porque es muy común en México escuchar historias de ese tipo que dicen es que hay un tigre, pero después dicen no es un tigre, es como una especie de lobo con piel parecida a la de un tigre. Entonces, pues esto obviamente es una especie que no existe. Para empezar les digo, lobos en estado salvaje en México solamente en el norte. Aquí en la zona de la capital y alrededores no hay lobos, y el lobo mexicano, sus características no son así. Si ustedes van al zoológico de Chapultepec, o si buscan en Google, el pelo del lobo mexicano es un color gris, como gris pardo. O sea, no es ni de chiste así. No, además el lobo mexicano es muy pequeño. O sea, no coincide ni el tamaño ni el pelaje con el aspecto del lobo mexicano.
Entonces, ¿qué era lo que vieron el hermano y la abuelita de nuestra suscriptora? Un perro callejero, un mestizo que era a lo mejor descendiente de un gran danés con otra raza muy grande, de un pitbull con otra raza, no lo sabemos, habrá sido un nahual, podría ser. Déjame saber qué opinas en los comentarios y si tú o algún conocido ha tenido un encuentro similar con alguna criatura parecida en México o en cualquier parte de América Latina. Porque si encontraron una criatura que parecía un perro o un lobo y su pelaje era café rojizo con rayas negras, probablemente todo parece apuntar a que no era un animal, sino algo más, probablemente un nahual. Así que déjame en los comentarios si tienes alguna experiencia similar, tú o algún conocido. Y pasemos al segundo relato de este primer bloque. Y se titula Mi gata me pidió de comer. Y lo deja mi suscriptor Mystery Crowman. Este relato tiene que ver con este tema que está muy de moda desde hace un año prácticamente en YouTube, por muchos otros canales de terror y que yo también he tocado, de los animales comportándose como humanos. Y han estado rondando muchos videos en internet, en TikTok, en Instagram, Facebook y muchos en YouTube y muchos relatos también, muchos testimonios. Aquí mismo hemos visto varios videos extraños de animales de verdad haciendo cosas que, vaya, algunos sí podrían ser animales amaestrados y les dicen, por ejemplo, hay uno de una cabra que camina en dos patas. Ese se ve que es un animal que lo amaestraron, es porque están como en una granja, se ve que lo amaestraron, no pasa nada. Y dices, güey, o sea, tienes que ser muy tonto para creer que esto realmente es algo extraño, ¿no? Pero hay muchos otros. Hay uno que a mí sí me sorprende mucho, que lo graba una cámara de seguridad dentro de un departamento, que hay dos perros, dos huskies, si no me equivoco, y están solos en la casa. Se ve que están solos en la casa porque les digo que está la cámara, y están sentados como humanos viendo la televisión. Y de repente uno de los perros se para del sillón a cuatro patas y agarra el control remoto, apaga la televisión, y el otro perro también se baja del sillón. Les digo, están sentados no como perros, están sentados como humanos. Y los dos perros se bajan ya del sillón y en eso el dueño, o supongo que es el dueño de los perros, abre la puerta del departamento y entra. Y ellos así como que no pasó nada, ¿no? Muy como lo de la película esta de La vida secreta de tus mascotas de DreamWorks, creo que es de DreamWorks, no estoy seguro. Pero pues algo así, pero ahí lo toman como algo cómico, no algo gracioso. Pero qué tal que que es algo más, qué tal que es más parecido al planeta de los simios en vez de La vida secreta de tus mascotas, ¿no? Algo muy interesante. O puede ser que no sea nada, o sea, a nosotros, vaya, nos sorprendería, claro, ver a un perro hablar o a un gato hablar o hacer algo que hace un ser humano, pero a lo mejor no tiene nada de malvado, ¿no? O sea, si esto es real, si en verdad los animales... porque está esta opción de que a lo mejor los animales, si en verdad están haciéndose más inteligentes y están evolucionando. Hace una semana escuchamos un relato de unos simios en África que están teniendo comportamientos muy humanos, como si estuvieran evolucionando intelectualmente, ¿no? Que ya están llevando a cabo ritos funerarios, que entierran a sus muertos, que en cierta época del año se dirigen a un sitio lejano de donde ellos viven allá en África y se ponen en círculo y empiezan a hacer como cánticos estos simios, estos chimpancés. Puede ser que sí, o sea, puede ser que los animales se estén evolucionando, se estén haciendo más inteligentes, porque si nosotros como seres humanos seguimos evolucionando, ¿por qué no los animales también, no? A su ritmo y a su propia forma, pero podría ser, ¿no? O está la otra opción que siempre les digo, que a lo mejor los animales siempre han sido así, siempre han actuado de esta forma y ahora como estamos rodeados de cámaras de vigilancia por todos lados, ahora ha sido más fácil captar estos momentos, ¿no? En el capítulo preludio que escuchamos hace una semana en el directo, el capítulo preludio de mi nuevo libro, yo les pongo hay un animal que habla, un animal parlante, que es un animal normal, pero que puede hablar. ¿Y por qué puede hablar? Según en mi mitología, en mi historia ficcional, porque el mundo se va a acabar. Y eso es algo que se menciona en el Popol Vuh, antes de uno de los apocalipsis, porque según el Popol Vuh el mundo se terminó, y no era tanto que el mundo se terminara, sino que los dioses extinguían a la especie de hombre que existía en el mundo en ese momento. Creo que hubo 4 fines del mundo, o 4 extinciones de la raza que vivía en el mundo antes de que la nuestra llegara. Y antes de que eliminen a una de las especies, los perros empiezan a hablar. Los perros y también los objetos, pero sobre todo los perros, empiezan a hablarle a los humanos, les reclaman que los hayan tratado tan mal. Y de hecho esa especie de seres humanos, esa especie de hombres, según el Popol Vuh, no es tanto que los maten los dioses, sino que sus mismos perros les recriminan y les reclaman que los traten tan mal. Y los perros son los que matan a los seres humanos, a esa especie de seres humanos. Y luego los dioses ponen a una nueva especie en el mundo. Entonces
en mi universo ficticio literario, por eso los animales están empezando a hablar en las historias que estoy escribiendo, porque el mundo está cerca de terminar en ese universo literario, ¿no? Entonces, ya hemos escuchado varios relatos que me han dejado ustedes. Me acuerdo hace poquito el de un pastor alemán que habló y que lo escuchó no solo la señora, la suscriptora que me compartía el relato, sino toda su familia, que escucharon cómo su perro habló como una persona tal cual. Pues esta es la misma historia que nos comparte mi amigo Mystery Croman. En este caso fue su gatita la que le habló. Ella dice que esto pasó cuando la gatita era bebé, era una cachorra, estaba muy pequeña, y él estaba ahí en la sala, en la cocina, perdón, de su casa, preparando las cosas, le iba a servir de comer, pero estaba pensando él en otras cosas, estaba distraído, estaba viendo la televisión, o sea, vaya, se estaba tardando demasiado para darle la comida al animalito. Él dice que tenía 6 años en ese entonces, o sea, es un chavo, pues a lo mejor más o menos de mi edad, es alguien joven este chico, y en eso escucha claramente, él estaba absolutamente solo en la cocina, no había ruidos más que los que él estaba haciendo al jalar los platos y servir y demás, y escucha claramente una voz como de una niña, que le dice, dame de comer, por favor. Así tal cual, la voz de una niña. No había niñas en la casa, estaban algunos adultos, obviamente su mamá, unos tíos en la sala, pero no estaban hablando en ese momento. Entonces lo que él pensó, dijo, a lo mejor fue la televisión. Él se asoma de la cocina hacia la sala, camina porque había un pasillo de que lo separaba, entonces tampoco era probable como que la voz de los que estaban en la sala se escucharan en la cocina. Entonces camina y les dice, oigan, alguno de ustedes dijo, denme de comer por favor, y le dice su mamá, y los que estaban ahí le dicen no. La televisión estaba a un nivel muy bajo y no había niños en la escena, estaban viendo un programa de noticias, o sea, no tenía sentido por qué se oiría la voz de una niña. Y él regresa y con la gatita que seguía ahí en la cocina se acuclilla y la empieza a acariciar y le pregunta mentalmente, o sea, él no se atrevió a formular la pregunta de manera oral, pero mientras acariciaba a la gatita cachorra, la ve y en su mente piensa, ¿fuiste tú la que me habló? ¿Fuiste tú la que me lo dijiste? Vuelve a decírmelo, ¿no? Vuelve a hablarme. Pero la gatita ya no dijo nada. No, la gatita ya no dijo nada, él le sirvió de comer, la gatita se llama Pelusa, él le sirvió de comer y listo, la gatita comió. Y nunca más hasta la fecha no ha vuelto a hablar. Pero él está seguro, después de varios años, dice que ya la gatita tiene 18 años. O sea, esto pasó hace mucho tiempo. Te repito, esto ocurrió cuando la gatita acababa de llegar, era una cachorra. Entonces él relaciona que como era pequeña, era una cachorrita, por eso escuchó la voz como de una niña. Entonces él espera, él tiene como la esperanza de que algún día antes de que esta gatita se vaya de este mundo, porque pues ya está grande el animal, él de edad me refiero, él espera que en alguna ocasión la gatita vuelva a animarse y vuelva a hablarle en su lengua, en español, en el lenguaje de los seres humanos. Entonces, pues bueno, él también asocia a que esto él lo pudo escuchar cuando era niño, pues por lo mismo, porque era un niño, porque estaba más abierto a este tipo de cosas, ¿no? Dicen que la inocencia también tiene que ver con la percepción de lo sobrenatural y de lo paranormal. Puede ser, dicen que los niños ven cosas que los adultos no vemos, igual los animales, y que por eso él pudo escuchar a su gata en ese momento. Bajo esa premisa podría ser que a lo mejor la gatita no habló tal cual, vaya, o sea, no fue su garganta, porque ya si nos vamos a las leyes lógicas, pues obviamente un animal no puede hablar, no podría pronunciar una palabra, así fuera el animal más inteligente del mundo. Lo que les decía hace unas semanas, ni siquiera los simios, los chimpancés o los gorilas o los orangutanes, que su morfología es prácticamente idéntica a la nuestra, una de las diferencias que hay entre un ser humano y un simio, un chimpancé o el simio que ustedes quieran, es que sus cuerdas vocales no están hechas para hablar. Así fuera el animal, el simio, como el caso de Oliver, así fuera el chimpancé más inteligente del mundo, capaz de comprender, por ejemplo, cuestionamientos filosóficos o cosas así, nunca va a poder hablar. Puede comunicarse por medio de señas, ¿no? Del lenguaje de personas sordomudas, eso sí lo pueden hacer los simios y muchos lo hacen. Muchos simios entrenados, y no son como los pericos, por ejemplo, que los pericos repiten lo que escuchan, no, los chimpancés sí hay una comunicación, o sea, puedes hablar con un simio entrenado que sepa comunicarse por medio de lenguaje de señas, lo puedes hacer, ¿no? No son como, sí son inteligentes, vaya, pero ni siquiera el simio más inteligente puede hablar, porque sus cuerdas vocales no se lo van a permitir ni en 1.000.000 de años, o bueno, quién sabe, a lo mejor en 1.000.000 de años ya evolucionaron y ya pueden, pero al menos ahorita no pueden hablar los chimpancés, ni los gorilas, ni ningún animal. Bajo esa premisa, si un chimpancé no puede hablar físicamente, pues un gato, un perro, mucho menos. Pero ¿qué tal entonces bajo esa premisa de que este chico a lo mejor por ser niño era más perceptible o más perceptivo de lo sobrenatural
Quizá la gatita no se comunicó con él de manera física, no habló oralmente, vaya, sino que fue algo, un pedo más como de telepatía, ¿no? Que ella se comunicó con él mentalmente y él lo percibió con esta voz de una niña, quién sabe. ¿No? Hay muchas cosas que nunca vamos a comprender. Los animales, sin duda alguna, son seres muy enigmáticos que incluso la misma ciencia no se explica cómo los animales pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Percibir ciertas cosas que van más allá de un simple instinto animal, ¿no? Y mucho más allá incluso de la inteligencia humana. O sea, cosas que los animales perciben o hacen que ni siquiera un ser humano pensante puede hacer, ¿no? Ese tipo de cosas ni siquiera la ciencia se lo explica. Los animales son seres muy, muy enigmáticos y los gatos tienen pues también elementos muy enigmáticos. Nos lo platicamos la semana pasada. De hecho, en mi capítulo preludio que escuchamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, en el live, en mi historia ficticia, justamente era un gato. Porque los gatos, en todas las culturas del mundo, sobre todo en las asiáticas, los gatos son asociados con pues elementos como místicos, ¿no? Siempre, por ejemplo, los egipcios hablaban de que los gatos tenían una conexión con el otro mundo, con el mundo de los muertos. Lo mismo los chinos, los japoneses, los hindúes, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe de si esta gatita habló tal cual, o sea, físicamente si habló, o si se pudo comunicar de otra manera, por ejemplo, de manera telepática o de alguna manera similar, digamos, extrafísica con su dueño, con este chico, pues habría sido algo muy, muy interesante que muchos de ustedes me lo han dicho y yo comparto la misma opinión. Si alguna de mis perras me hubiera hablado en algún momento, yo no, o sea, a lo mejor me sorprendía, pero no me hubiera asustado, sino que hubiera seguido la plática, ¿no? Lo que muchos lo ven por ese lado de, pues no tiene nada de terrorífico, al contrario, al menos no una mascota. Porque una cosa es eso, o sea, si alguna de tus mascotas te habla, a lo mejor las queremos tanto a nuestras mascotas que a lo mejor sí te sorprende, pero no te asusta, al contrario, lo ves como algo bueno, ¿no? Pero imagínate que vas caminando por un callejón solitario en la noche y ves un perro y el perro te habla en español, un perro que tú no conoces. Ahí obviamente te va a dar miedo y vas a salir corriendo del otro lado porque no sabes qué es, ¿no? Por eso da miedo, porque no comprendemos por qué podría ocurrir esto, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de nuestro amigo. Muchísimas gracias por compartirla. Si tú, algún conocido, algún familiar tiene una historia, un encuentro de este tipo con un animal que habló o que llevó a cabo una acción que no es propia de un animal, y no estoy hablando de un perro que se paró y apretó el control remoto y prendió la televisión, no, porque eso, aunque un animal no entrenado podría llegar a hacerlo, porque los animales son más inteligentes de lo que creemos. Me refiero a cosas realmente aterradoras, realmente inquietantes, ¿no? Como esto de varios relatos que hemos contado, que ya van varias personas que cuentan esto, que de repente escuchan como voces, o sea, voces humanas que están murmurando en la noche, se asoman y son gatos, son 2 o 3 gatos como si estuvieran platicando, ¿no? Ese tipo de cosas. Si has vivido algo así o algún conocido tuyo, no dudes en enviármela a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com o déjala aquí en los comentarios de este episodio y yo lo voy a contar en un episodio próximo del podcast, que por cierto, a lo mejor para este momento también ya está disponible la línea de WhatsApp para que ustedes puedan mandar ahí sus relatos más fácil o por nota de voz, y pronto ya estaremos recibiendo llamadas en vivo y en directo de ustedes en el podcast 2 veces a la semana. Ya les estaré platicando mejor eso. Yo ahorita, el 28 de agosto que estoy grabando esto, todavía no lo tengo resuelto. A lo mejor ustedes en el futuro ya saben algo al respecto, pero yo todavía no. Así que envíenme sus relatos por lo pronto a través de mi correo electrónico y de los comentarios de aquí de YouTube. Y por último llegamos al evento principal de este primer bloque antes de ir al corte comercial. Nos lo deja nuestro amigo Alexis Alcaino, un señor ya de 47 años que nos escribe desde Chile. Y esta historia él la tituló él mismo Grises Gigantes en Chile. Grises, para los que no sepan, son estos alienígenas grises, que son una supuesta raza de alienígenas que no se sabe si habitan en el planeta Tierra de manera subterránea, como nos contó una amiga de Colombia, una suscriptora colombiana que tuvo un encuentro con estos seres que salían de una cueva cerca de Cali, si no mal recuerdan, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Buenaventura, el lugar en donde ella los vio. No se sabe si viven aquí o si están de visita, no sabemos, estos supuestos extraterrestres o lo que nosotros creemos que son extraterrestres, pero este señor tuvo un encuentro cuando era muy joven, 20 años de edad tenía y ahorita tiene 47, o sea, hace 27 años ocurrió esto en las calles de una provincia de Chile, y él no fue el único que lo vio, sino que hubo varios testigos porque tuvo este encuentro junto con sus amigos de la
de la cuadra, ¿no? Del barrio. Y la historia es la siguiente. Esto ocurre en el año de 1994, te repito, este señor Alexis por aquellos años tenía apenas 20 años de edad y en aquella ocasión él venía saliendo de su práctica de artes marciales, dice que él practicaba artes marciales por las tardes, salía ya por la noche, ya venía bañado, cambiado y venía en compañía de uno de sus amigos que entrenaba con él. Entonces venían los dos caminando en la calle, ya estaba oscuro, ya era completamente de noche, no era tan tarde pero estaba completamente oscuro, venían caminando y en eso se encuentran con un tercer amigo, un amigo llamado Álvaro. Entonces, bueno, les dicen, hola, él venía de otro lado, nada más pues, se encontraron por coincidencia, se saludan, dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y Álvaro le dice, oye, vamos a encaminar a Beto, que era este primer amigo con el que venía Alexis, ¿no? Entonces, bueno, ya eran Alexis, quien nos envía el relato, mi suscriptor, Beto y Álvaro, que fue el que se encontraron ahí, que Álvaro era su vecino. Entonces le dice, oye, acompáñame a encaminar a Beto a su casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí los chavos iban platicando, ¿no? De tonterías, como platicamos todos los jóvenes, venían platicando, y le dice, vamos a dejarlo pasando el callejón. Este callejón, cerca de la casa de Beto, es, digamos, donde ocurre el clímax y es un protagonista más de esta historia, ¿no? Y este callejón era un lugar muy oscuro, muy tétrico, porque estaba desolado, a pesar de que había casas alrededor. Este callejón pareciera que alejaba incluso. Algo tenía una aura muy extraña, muy misteriosa, oscura, metafóricamente hablando, porque ni los animales callejeros ni los vagabundos estaban ahí. O sea, normalmente los callejones o los espacios vacíos, desolados en las ciudades o en los pueblos, son aprovechados por algún perro callejero que tiene crías, o por una manada de gatos callejeros, o por vagabundos, para pasar ahí la noche, ¿no? Y ahí tienen sus cosas y está lleno de porquerías, ¿no? De basura, porque es un lugar, pues, de desperdicio. Pero este lugar era tan... reflejaba una vibra tan mala que ni siquiera los vagabundos y los animales callejeros lo querían. Era un lugar completamente vacío. Este callejón completamente oscuro, no había una sola luz artificial que iluminara durante la noche, y ahorita era de noche, y que además muchos de los pobladores vecinos de Alexis contaban haber tenido experiencias como paranormales en este callejón. No me menciona él si referente a fantasmas o referente a qué, pero dice que este callejón en específico de su barrio era conocido por eso, porque mucha gente contaba haber tenido experiencias paranormales dentro y alrededor, cerca de este callejón. Pero bueno, ellos pues ya tenían 20 años, no creían en estas cosas, les valió madres, siguieron caminando, platicando, jugando, y llegan al callejón. Este amigo Beto se aleja rumbo hacia su casa, y Álvaro y Alexis tenían que girar en el camino para seguir hacia sus casas, ¿no? Entonces, bueno, ellos ven que se aleja su amigo, se dan media vuelta y siguen caminando hacia sus casas, ¿no? Que era un camino distinto. En eso, ellos ya estaban caminando ya rumbo a sus casas, ya para descansar del entrenamiento, y en eso escuchan un silbido. Pero no era un silbido como si una persona hubiera silbado, o sea, no fue un... No, o sea, dice que era un sonido muy agudo, muy agudo y muy fuerte, y que no sonaba como que alguien lo estuviera produciendo con los labios, o una persona, vaya, sino que sonaba más bien como como si una máquina estuviera silbando, ¿no? Como una tetera, pero todavía más extraño. O sea, simplemente era algo que no podían identificar qué era. Simplemente sabían que era muy agudo y muy intenso, como para ser producido por un ser humano o por un ser orgánico. Tampoco era un animal, no era un aullido de un perro, ni un chillido de un gato, era algo más, algo que nunca antes en su vida habían escuchado. Entonces, obviamente, los dos voltean por instinto. Ellos ya habían pasado el callejón, de hecho ya habían torcido en el camino para ir hacia sus casas. Voltean, se dan media vuelta viendo hacia el callejón, que era de donde venía este sonido, y ahí ven que habían dos siluetas humanoides paradas. Y eran siluetas que, como estaban lejos y aparte estaba oscuro, no distinguían que trajeran ropa, no distinguían si eran un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, no se veía, simplemente veían dos siluetas humanas, con cabeza, con cuello, con hombros, con brazos, como si fueran personas, pero muy altos. Álvaro, el amigo de Alexis, quien nos cuenta el relato, enciende un cigarro, y en eso, pero como que él todavía no le había dado tanta importancia, Álvaro todavía no le había dado tanta importancia a estas figuras, y Alexis sí. Alexis sentía algo extraño referente a ellos, sobre todo por la estatura que tenían. Entonces le dice, oye, ¿ya los viste? Y él sí, como que ya les presta más atención, Álvaro, y le dice, oye, sí, ¿qué son? O sea,
¿serán personas o por qué son tan altos? O sea, como que sí, ya prestando la atención, había algo extraño. A lo mejor algún borracho que pasara esa hora en la calle, o alguien que pasara en un coche pues relativamente rápido, o alguien que mirara descuidadamente, podía pasar por alto la presencia de estos seres. A lo mejor veía que eran 2 personas y ya, pero ya que prestabas atención, había algo extraño. Lo primero, lo más notable, su muy alta estatura, pero también en su morfología. Parecía de personas a primera vista, pero ya que analizabas mejor las siluetas, tenían cosas extrañas, cosas que no eran de un ser humano, al menos no de uno normal. Alexis le dice a Álvaro, no sé qué son, no sé qué es, y Álvaro se empieza a asustar y le dice, oye, acuérdate que aquí en este callejón pasa esto y esto y esto. Acuérdate de todas las leyendas que cuentan en el barrio sobre este callejón. Entonces ahí ya se empiezan a espantar un poco más los 2 chicos, ¿no? Ya se empiezan a poner nerviosos porque no había nadie en la calle más que ellos, y ya no estaba Beto, ya estaban solamente ellos, no había nadie que los ayudara en caso de que algo ocurriera. Y entonces en eso, como si los estuvieran escuchando estos seres, lo que ellos creían que eran personas, se elevan del suelo, como si estuvieran levitando. De hecho, estaban levitando a varios centímetros sobre el suelo, y se empiezan a acercar a ellos, como corriendo, pero no estaban corriendo porque no tocaban el suelo, estaban levitando y se estaban acercando a ellos a una velocidad altísima, como si fuera un automóvil, un vehículo con motor. Definitivamente ninguna persona, por más rápida que fuera, podía desplazarse a esa velocidad a la que se estaban acercando a ellos estos 2 seres, y mucho menos flotando. O sea, no eran humanos. Ya con esto confirmaron Álvaro y Alexis que no eran humanos. Entonces en eso Álvaro es el primero como que reacciona, porque los 2 estaban ahí parados bien. O sea, imagínense esa escena muy surrealista, ¿no? Y tiene sentido. Si estás viendo algo como los animales, cuando los va a atropellar un coche en la carretera, hay muchos que dicen que lamparean, ¿no? O sea, que se quedan parados ahí sin hacer nada por el miedo, se congelan del miedo. Lo mismo le pasó aquí a ellos, no tanto por el miedo, sino por la incertidumbre. Quizá en este capricho del cerebro de querer descifrar qué era lo que tenían enfrente, se quedaron pasmados, y el primero que reacciona es Álvaro y le dice, corre. Van corriendo los 2 amigos a toda velocidad, lo más rápido que podían, porque estos seres eran mucho más rápido que ellos, y lo que les ayudó era que cuando ellos voltearon sí había un buen tramo de separación entre ellos y entre estos 2 seres. Entonces ellos iban corriendo lo más rápido que podían, y cuenta Alexis que en 2 ocasiones él volteó hacia atrás para ver qué tan cerca estaban, y que la segunda y última vez que miró hacia atrás para ver dónde estaban estos seres, ya los tenían como a 10 metros, o sea, muy cerca. Ellos seguían corriendo, entre comillas, seguían levitando a toda velocidad en dirección hacia ellos, y esta segunda vez que volteó, como ya estaban más cerca, pudo percibir mejor los rasgos de estas criaturas. Él dice que tenían la estatura más o menos como de un poste eléctrico, o sea, bastante altos, ¿no? Digo, bueno, al menos aquí en México los postes son de 5, 6 o 7 metros de altura. Él menciona que era como de 3 metros, pero lo compara con un poste de luz en cuanto a la estatura. También su complexión era muy delgada, sus torsos, sus piernas, sus brazos, sus manos, sus dedos, todo era muy delgado. Y dice que su piel era como de un color gris plomo, o sea, como un color paloma, más o menos. Era un color gris oscuro, no era un color de un ser humano, vaya. Y lo que sí es que él no les distinguió ni ojos ni boca, lo cual se le hace muy extraño, ¿no? Que podría ser que a lo mejor los ojos eran demasiado oscuros y se camuflaban en la oscuridad con el color de la piel, la boca a lo mejor era muy pequeña, o a lo mejor definitivamente estos seres no tenían ni ojos ni boca. Es algo que él no vio, que dice, si te dijera cómo eran, te mentiría. La verdad no sé cómo eran sus ojos, no sé cómo era su boca, porque no se veían, pero su piel era de este color, como gris plomo, y su complexión y su estatura era así, de 3 metros, muy larga, muy flaca y muy larguirucho. Menciona Alexis que lo peor de toda la situación fue que no había nadie, a pesar de que no era tan tarde, habrán sido por ahí de las 8 o 9 máximo de la noche, no había nadie en la calle, ni una sola persona, y todas las luces de las casas y de los locales estaban apagadas. O sea, como si una de dos, o como si estas criaturas estuvieran propiciando esta oscuridad, como si tuvieran un efecto en el entorno de que no hubiera gente alrededor, o como si supieran que en ese preciso momento, esa precisa noche, la calle iba a estar completamente muerta, pero no había nadie a quien pedir ayuda. E incluso Alexis dice que en su desesperación mientras corrían, a él se le ocurrió en varias ocasiones llegar o sea, acercarse a una casa y tocar la puerta como locos para que alguien acudiera a su ayuda, pero ya tenía tan cerca estas cosas que él dijo,
dijo, en lo que toco la puerta me van a atrapar. Entonces no lo hicieron. Los dos, Álvaro y él, siguieron corriendo como locos. Y ya cuando los tenían más cerca, o sea que ya no estaban a 10 metros, sino a lo mejor a 5 metros de ellos, lograron llegar a la casa de Alexis, precisamente, muy exaltados, asustados, pálidos, sudando y casi llorando. Los papás y el hermano mayor de Alexis estaban ahí en la casa, estaban cenando. Te digo que no era tan tarde y ellos obviamente se sorprenden al ver entrar así como caballos desbocados a su hijo, a Alexis y a su amigo Álvaro, que también era su vecino, y lo primero que pensaron fue los querían asaltar o algo así, y cuando les cuentan todo lo que pasó, que no eran seres humanos los que lo estaban persiguiendo y que justamente estos seres parecía que habían salido de este callejón misterioso del que todos contaban historias aterradoras en el barrio, tanto los papás como el hermano salieron a la calle a ver qué había y estos seres ya no estaban. Entonces, pues bueno, no quedó de otra, estaban en shock, literalmente estaban en shock estos dos chicos y cómo no, si la experiencia que tuvieron fue aterradora. Lo que hicieron fue que acompañaron a este otro chico, a Álvaro, lo acompañaron a su casa, los papás dijeron nosotros te llevamos, lo acompañaron, lo encaminaron y ahí quedó, ¿no? Ya no volvieron a ver afortunadamente en ninguna otra ocasión en este barrio ni en el callejón, ya no volvieron a ver a estos seres, pero varios meses después de la experiencia, cuenta Alexis que justamente él y Álvaro estaban en casa de otro amigo, no era Beto, era otro amigo completamente diferente, y este chico era como muchos de nosotros, era el típico fanático de lo paranormal y demás. Entonces dice que él coleccionaba revistas de Muy Interesante y otras similares, ¿no? Entonces dice que en una de esas, mientras platicaban en el cuarto de este amigo, Álvaro estaba pues de metiche, Alexis estaba de metiche, agarrando las cosas del amigo, y en eso agarra una de estas revistas y ve que en el título de uno de los artículos de estas revistas decía: Los increíbles gigantes de Bruselas. Y habían varios testimonios ahí escritos en el artículo y además dibujos hechos por personas que habían visto a estos supuestos gigantes de Bruselas. No, aquí en este caso en ningún momento menciona que fueran alienígenas grises. Supongo que esa es la interpretación que le da Alexis, pero al menos en la revista y de hecho la misma descripción que él da no coincide del todo con un alienígena gris, pero bueno, él cree o él asume o infiere que eran alienígenas grises, pero el punto es que él dice, oye, esta gente en Bélgica, en la capital, en Bruselas, vio seres que eran idénticos a los que vimos Álvaro y yo aquella noche hace ya varios meses. Y él agarra la revista con la foto de los dibujos de los testigos y se los enseña a Álvaro. Álvaro voltea, ve la foto, ve los dibujos de estos testigos que vieron a estos supuestos gigantes en Bélgica, le cierra la revista y se la avienta y le dice, por favor no hablemos de eso, nunca más. Eso se lo dice Álvaro. Y obviamente Alexis lo comprendió y al menos en presencia de Álvaro nunca volvió a tocar ese tema. Y a pesar de que nuestro amigo Alexis nunca volvió a tener ninguna experiencia de este tipo, ni volvió a ver estos seres o nada que se les pareciera, menciona que desde ese día, desde esa noche que tuvo este encuentro con estos seres y hasta la fecha, ha tenido lo que él cree que son pesadillas, pero que ha llegado a pensar en ocasiones que era algo más, en la que él se ve amarrado o inmovilizado en una camilla, y estos seres que los persiguieron a él y a Álvaro los están rodeando y hablan entre ellos, cuchichean en un idioma que ellos no entienden. Y bueno, en el sueño él no menciona ver a Álvaro, pero él sí se ve a él mismo, amarrado en una camilla con estos seres rodeándolo, mientras él está inmóvil e incapaz de defenderse o de escapar. Él menciona que esta pesadilla lo atormenta desde hace 27 años y que incluso ha llegado a pensar que no son sueños, porque siempre es la misma pesadilla. Él ha llegado a teorizar que no son sueños, sino un recuerdo. Él se teme que aquella noche él y su amigo sí hayan sido alcanzados por estos seres y hayan sido abducidos. Es decir, que se los hayan llevado sin que ellos lo recuerden, que es algo común de las personas que dicen haber sido abducidas por extraterrestres, que no recuerdan nada, que cuando llegan a recordar algo es por medio de una hipnosis o de una regresión, ¿no? Pero es algo como un recuerdo que estos seres son capaces de eliminar, supuestamente de la memoria, pero permanece en el subconsciente. Entonces él tiene miedo porque ha contemplado la posibilidad de que aquella noche no sea como él la recuerde. Él recuerda que él y Álvaro corrieron y lograron llegar a su casa, pero dice, ¿qué tal que no fue así? ¿Qué tal que nosotros
corrimos, pero estos seres eran súper rápidos. ¿Qué tal que sí nos atraparon, nos abdujeron, nos hicieron algo en alguna nave, en algún lugar, y después nos regresaron a la Tierra? Y eso es lo que nosotros recordamos, que llegamos corriendo a mi casa. Pero ¿qué tal que no fue así? ¿Qué tal que durante un tiempo estuvimos en su poder y ni siquiera lo recordamos? Es lo que nuestro amigo Alexis teme, que esa noche en Chile de 1994, él y su amigo Álvaro hayan sido abducidos por extraterrestres. Menciona que estos sueños son tan intensos, tan aterradores, que hasta la fecha, incluso a sus 47 años, que los sigue teniendo, se despierta gritando como loco en la noche, y su madre ya bastante mayor, tiene que ir a calmarlo, porque es como si de verdad estuviera reviviendo un trauma muy, muy fuerte, y algo que le fortalece esta hipótesis que tiene él en su mente es que cuando él era joven traía el cabello pues crecido, largo, no como los jóvenes, pero que a partir de cierto punto en su vida empezó a raparse, y cuando empezó a raparse notó que tiene 3 puntos rojos que no son lunares, pareciera que son como una cicatriz, en la cabeza en forma de pirámide, o sea, tiene en forma de triángulo, tiene tres círculos, ¿no? Entonces él tiene mucho como miedo de esto, porque está casi seguro que aquella noche no lograron escapar, sino que sí fueron atrapados, los abdujeron, algo les hicieron a él y a su amigo y los devolvieron a la Tierra, y eso es lo que ellos recuerdan. Así que, ¿tú qué opinas de este interesantísimo caso? Muchísimas gracias Alexis Alcaíno de Chile, muchísimas gracias amigo por enviarme este relato, me lo envió directamente a mi correo electrónico. Si tú tienes un relato similar de extraterrestres o de cualquier tema así de interesante, no dudes en enviármelo a mi correo también, necronomiconrelatos@gmail.com. puede ser por escrito o puede ser por nota de voz para que lo escuchemos aquí en el programa, lo que se te haga más sencillo, o incluso en un video. Si quieres grabarlo, puedes mandármelo a mi correo y lo escucharemos aquí en el podcast. Este tema es muy interesante realmente, el de las abducciones, y es sumamente desconocido y es un terreno muy, muy escabroso y muy inestable como para recorrerlo, porque se desconocen muchísimas cosas y todo lo que se dice al respecto son hipótesis y teorías, pero sin duda si este señor cuando era chico de 20 años lo abdujeron los extraterrestres, habría sido algo sin duda muy traumático, aterrador, pero también muy interesante, ¿no? Porque no cualquier persona ha sido abducida, pero bueno, sin duda un relato muy aterrador que nos abre por completo el panorama sobre la existencia de vida en otros planetas y la intención que tienen estos seres hacia con los seres humanos y hacia nuestro planeta. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que en efecto hayan sido extraterrestres estos seres o que hayan sido alguna entidad de otro tipo? ¿En verdad crees que Alexis y su amigo Álvaro fueron abducidos aquella noche de 1994 en Chile? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Y vamos rápidamente, tras el final de esta interesantísima historia de nuestro amigo Alexis, vamos rápidamente al primer corte del programa y volvemos al segundo bloque para seguir escuchando la interesantísima entrevista con Miguel Blanco referente a sus vivencias en Haití con invocaciones de demonios, magia negra, vudú y demás. Así que vamos al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 98. Y ahora sí, aquí tengo ya mis audífonos para que sigamos escuchando esta entrevista con un periodista español que desde hace varios años se dedica a la investigación como de temas paranormales, pero lo hace desde un punto de vista muy objetivo. O sea, él no es un charlatán como muchos que hay en YouTube, no es un Carlos Trejo, no, o sea, él de verdad, si lo que está investigando es falso, él lo dice. No es escéptico porque sí ha visto cosas y sabe que hay, según él cuenta que sí hay cosas que el hombre no puede explicar, pero tampoco se engañan y busca engañar a la gente. De verdad es un señor bastante interesante. Hemos estado escuchando esta entrevista desde la semana pasada, ya escuchamos su encuentro con un demonio, pero es una entrevista, ese fragmento que vimos del demonio es un pequeño fragmento de una entrevista de más de una hora. La semana pasada que escuchamos la primera parte nos quedamos en algo que le contaron sobre una persona muy cercana, sobre Fidel Castro y la brujería que hacía en África para poder seguir dentro de la política cubana. Ahí nos quedamos y mencionan Cuba porque es un país con mucha presencia africana, ¿no? Y en Haití también la brujería que se hace en Cuba y en Haití es muy similar porque provienen del mismo lugar, ¿no? De África. Ha sido modificado obviamente a lo largo de los años, pero es la raíz
es la misma. Así que hoy vamos a empezar a escuchar a partir de donde nos quedamos. Vamos a escuchar unos 20 minutos más de entrevista y la terminaremos en otra ocasión porque todavía nos falta mucho. Así que vamos a seguir escuchando esta interesante historia sobre magia negra, sobre Haití y el único país del mundo que literalmente está entregada al diablo. No a Dios, sino al diablo. ¿Por qué? Porque Dios era la representación, era el Dios del hombre blanco y la gente de aquí odiaba al hombre blanco y hasta la fecha los detestan bastante al hombre blanco porque ha sido un pueblo oprimido por la raza blanca durante siglos. Entonces, como el hombre blanco adora a Dios, estas personas, este país está entregado al diablo, a Satanás, porque es el enemigo del Dios del hombre blanco. Un fenómeno cultural muy interesante. Pero bueno, vamos a escuchar el resto de la entrevista, o al menos lo que vamos a escuchar hoy. Miguel, existe la posibilidad nuevamente de que un equipo de este programa vaya el mes que viene, mes de marzo, nuevamente a Cuba. Sí. Estuvimos hace 2 años, nos trajimos aquella historia de la Atlántida en Cuba, de esa civilización sumergida, y también entrevistamos a un babalao. Ya me pasarás algunos contactos ahí en Yo te presentaría a mi padrino en Guanabacoa, que es la mata de la brujería, y a mi madrina en Palo Mayombe, en Trinidad, que es un ser portentoso al que yo le he visto. ¿Me permites que lo cuente? Por supuesto. Estábamos en un ritual, empezaron a sonar los tambores que a mí me ponen la carne de gallina. Otra pregunta, ¿las cámaras estaban presentes? No, nunca te dejan grabar este tipo de cosas cuando son realmente auténticas. Yo solamente he conseguido que mi padrino, que me adora, al igual que yo a él, me dejara hacer una fotografía al muerto. Pero no te dejan hacer normalmente fotografías. Fotografía al muerto. Al muerto. ¿Qué es ahora, eso? Ahora te cuento lo que es. Porque las cosas de religión son muy respetadas. El muerto es el personaje con el que los que practican Palo Mayombe pactan para hacer cosas. Y es un muerto al que realmente van a recoger a un cementerio, como pasa en Haití, que si quieres luego te cuento alguna historia. Sí. Todo lo que dice del muerto y el Palo Mayombe tiene sentido porque ya hemos revisado en muchas ocasiones que en México y en muchas partes del mundo, bajo otras prácticas, se cuelga al muerto. O sea, en la brujería también se trabaja con muertos. Entonces esto tiene todo el sentido del mundo. Vean cuando les digo que este señor no es un charlatán. Es un señor que cuando es real lo dice, cuando no es real también lo dice, y que ha vivido, a diferencia de muchos otros charlatanes, él sí ha vivido lo que cuenta. Vaya, no como otros que nada más ahí hacen como que investigan. Él sí investiga realmente, porque él sí es un verdadero periodista, no un Carlos Trejo o hay un improvisado que quiere ganar dinero con esto, no. Que sacas de la tumba al que llamas, y cuanto más loco, peligroso y loco esté, mejor todavía. Entonces mi madrina tenía ese muerto en ese caldero, que es un caldero físico, es algo de metal, donde hay 21 palos, porque el Palo Mayombe es una religión de diferentes palos, donde hay cuchillos, donde ahí está el cráneo del muerto y otras varias cosas secretas que no te puedo contar, ¿no? Y me decía mi madrina, se llama Rosa, esto es una bomba atómica. Dice, ya verás esta noche cómo va a hacer cosas, ¿no? Empezó el ritual, empezaron a sonar los tambores, a moverse, a cabalgar los loas y los orisas, que es como se llaman en Cuba. Orishas. Y de repente aquel caldero, que debía pesar como 70 kilos, empezó a dar vueltas sin que nadie lo moviera en el suelo. Y al cabo de un momento empezó a levantarse y como a 60 centímetros del suelo se paró delante de nosotros y empezó a dar vueltas sin que nadie lo tocara. Eso lo viste tú con tus propios ojos. Eso lo vi yo, y lo vieron otros 3 o 4 blancos que estaban allí y los 40 integrantes del grupo de palo que había allí, ¿no? ¿Qué estaba pasando, Miguel? El caldero que se estaba manifestando. En aquel momento Rosa la Palera se puso a gritar como una desesperada, igual que todas las sacerdotisas que habían allí, porque aquel muerto estaba dando una prueba de su poder. Yo no sé cómo se hizo aquello, no sé si había truco, supongo que no, pero yo he visto cosas que van en contra del raciocinio, de la mente, que no tienen explicación, salvo que realmente esa magia funcione. Acabó el rato, aquel instrumento se puso al suelo, dio un gran golpe y se paró. Cuando terminó todo el ritual yo le dije, madrina, ¿puedo tocarlo? Me dejó tocarlo y aquello, te digo, 70 kilos, o casi no era capaz de moverlo, y no había hilos, no había nada, no había cadenas que fueran capaces de haber levantado aquello por encima del suelo. Miguel, ¿qué es a ver si lo pronuncio bien, Oungan y un Bokor? Ungam y Bokor. Bokor es el sacerdote de la religión buduista. Ungam también sería lo mismo. Lo que pasa es que habría una matización. Bokor es el mago también, es el brujo. Es aquel que no solamente hace los rituales, digamos el sacerdote blanco, sino que también practica la magia de la mano izquierda. En Haití practican 2 tipos de magia, de la mano derecha y de la mano izquierda. Magia blanca y magia negra. La magia de la mano izquierda te puede llegar a matar, puede llegar incluso a producir la muerte de las personas. Yo recuerdo que el brujo Guelin Tournier, que fue la persona que me introdujo en el mundo del vudú,
Me decía, ¿tú tienes enemigos en España? Decía, no. ¿Estás casado y quieres librarte de tu mujer? Y me lo decía muy en serio. ¿Se pueden decir tacos hasta ahora? Sí, claro. Bueno, el mamón, vamos a decirlo así. Y yo le decía, no. Dice, si quieres te preparamos una cajita pequeña, te la llevas, la metes en el coche de la persona a la que tú quieras hacer daño, y cuando llegue allí, de la caja va a salir una determinada cosa, un determinado ser, decía, que le va a provocar un accidente a ese personaje que tú no le quieres, ¿no? Ese personaje va a morir, y cuando lleguen los que van a investigar, no van a encontrar nada. La magia es la magia y no van a encontrar nada. Y nunca van a poder decir que tú has querido hacer daño a ese individuo. Yo me consta que este personaje ha hecho que varias personas desaparecieran de la faz de la Tierra a través de esa magia. La magia puede llegar a matar. Wow, eso está interesantísimo, amigos. De verdad, esto que acaba de decir de que le iba a dar esta como caja trabajada, una caja vacía, pero que cuando la dejara en el coche de esta persona a la que él quisiera eliminar, algo iba a salir de esa caja. Está alucinante, realmente está alucinante. Vamos a seguir escuchando esta entrevista. Miguel, nos quedan 3 minutos para concluir esta primera parte, pero vamos a hablar de un capítulo peligroso, un capítulo desagradable, un capítulo que mucha gente, cuando ha escuchado hablar del vudú, de la magia negra, sobre todo por esa mala prensa, por esa desinformación, por las películas que Hollywood ha realizado, sacrificios humanos. Es un capítulo delicado este. ¿Existen sacrificios humanos en Haití, en la práctica del vudú? En el último viaje que yo hice a Haití me dijeron que ya no estaban prohibidos, porque el nuevo presidente, Jean-Bertrand Aristide, como te digo, es cristiano y había prohibido ese tipo de cosas. Yo lo dudo, pero hasta ese, te estoy hablando de hace 10 años, hasta ese tiempo casi todas las personas, políticos, comerciantes y sobre todo mucha gente haitiana que vive en Estados Unidos, iban a la isla para pactar con el diablo. No hacían vudú, hacían magia negra y ofrecían un sacrificio de un niño. Muchos padres con los que yo tuve la oportunidad de hablar en las aldeas perdidas por Haití me decían que en Navidad, en Semana Santa, perdón, y en algunas otras fechas que tenían que ver con la religión católica, los niños desaparecían de los poblados y ellos no los buscaban porque sabían que iban a terminar en un ritual de invocación al diablo muertos. Tengo un dato aquí sacado precisamente de tu libro, Miguel. Eso está realmente aterrador. Y les decía en la ocasión anterior que en Haití la brujería, la magia negra, como quieran llamarlo, es algo instaurado. O sea, para nosotros a lo mejor en un contexto urbano, en la Ciudad de México y en todos los lados de donde me escuchan, en los contextos urbanos, pues la brujería, la magia quizás es algo fantástico, algo que no existe, o algo que decimos, eso lo pasa en los pueblitos, ¿no? Pero en Haití es algo tan real como, no sé, como la policía. La policía, la ley no castiga a estos brujos a pesar de que hacen cosas asquerosas como lo que acaba de mencionar Miguel. O sea, realmente es algo de todos los días. Y el hecho de que los papás supieran que si en determinadas fechas los niños desaparecían, ya ni los buscaban porque ya sabían que no los iban a encontrar, eso está terrible, terriblemente mal. Pero bueno, sigamos oyendo. En la festividad del Día de los Muertos, el día 1 de noviembre, día celebrado precisamente en la comunidad cristiana, algunos niños precisamente desaparecen de las aldeas y los padres no preguntan. Esto, pequeña pausa otra vez, 1 de noviembre, Día de Muertos. Aquí en México, no sé en otras partes de América Latina si lo celebren, pero aquí desde los aztecas era el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, que curiosamente del otro lado del mundo, con los celtas, ellos festejaban el All Hallows Eve, el Día de Todos los Santos, que posteriormente cuando llega aquí América, a Norteamérica, lo que actualmente es Estados Unidos, con los colonos británicos, ya se convierte en Halloween. Pero originalmente con los celtas, esto del All Hallows Eve era muy parecido a lo que festejaban los aztecas, prácticamente en el mismo día. O sea, esto del All Hallows Eve era el 31 de octubre y era que los muertos, las almas de los muertos venían al mundo terrenal durante esa noche. Y los aztecas con un día de diferencia, el 1 y el 2 de noviembre, el 1 para los niños, 2 para los adultos, podían atravesar esa barrera y estar en el mundo de los vivos. Eso siempre se me ha hecho muy interesante y aquí también en Haití lo están festejando desde hace mucho en la misma fecha, 1 de noviembre, y aprovechan para hacer estos rituales que involucran fuerzas
oscuras de la naturaleza, ¿no? Entidades oscuras de los muertos. Esto está sumamente interesante porque de hecho en mi libro, La Orden de Camazotz, el ritual que tienen que efectuar para invocar a Camazotz, a este dios de la muerte, es precisamente durante las primeras horas, o durante la primera hora, durante los primeros minutos más bien, del 2 de noviembre, Día de Muertos, que en mi historia, que era lo que contaban los aztecas, se abre la barrera entre el Mictlán, es decir, entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. De verdad, vean cómo es imposible que los aztecas le hubieran copiado a los celtas este festejo, que era lo mismo y prácticamente en la misma fecha, con diferencia de un día. Está alucinante. Pero bueno, sigamos oyendo. Están por ellos porque conocen su destino. Sí, así es, así ocurre. Se me pone la cara de gallina. Pero bueno, esto es brutal, vamos, o sea, esto es y fíjate, sobrecogedor. A mí me ofrecieron por 10.000 pesetas al cambio. Entonces, en el primer viaje que hice a Haití hace como 16, 17 años, grabar un ritual en el que sacrificaban a un niño. ¿De verdad, Miguel? Te lo prometo. 10.000 pesetas, que para ellos era una fortuna. Evidentemente nos negamos a ello porque nunca querríamos entrar en ese tipo de juego, pero era una práctica habitual que por muy poco dinero tú pudieras comprar incluso al padre. Le podías comprar al niño, o si no lo raptabas directamente. Había una serie de mafias en las que podía ocurrir esto y lo podían sacrificar. Pero esto no ocurre en Haití, ocurre en España, ocurre en la costa del Mediterráneo, en Alicante. Estuvimos siguiendo la pista a un personaje que vendía niños por 3, 4 millones y acababan en sacrificios de magia negra en nuestro propio país. Miguel, concluimos aquí esta primera parte de... ¡Wow! En España también ocurría eso. España, un país que si bien culturalmente es muy parecido a México, porque a pesar de que haya gente de poco cerebro que piensa que los españoles les deben una disculpa a Latinoamérica por algo que ocurrió hace más de 500 años, no sean estúpidos la gente que piense eso. Los españoles, así como cualquier nacionalidad, somos hermanos todos, y si no piensan diferente, ustedes son parte del problema del mundo. Pero yo lo digo porque tengo amigos españoles y culturalmente los mexicanos somos muy, muy parecidos a los españoles. Y eso a pesar de que ellos es país primermundista europeo y nosotros pues en América Latina son puros países tercermundistas, somos puros países tercermundistas en vías de desarrollo, como dicen ahora, ¿no? Y todo a pesar de eso, vean cómo en España había, o sea, él le consta, investigó este caso de una persona que vendía a los niños para estos fines oscuros. De verdad aterrador. Y si ocurrió en España, aquí en América Latina está mucho, mucho peor seguramente, y claro que se deben dar estos casos. El programa, 5 minutos de información comercial, pero regresamos en un instante aquí en Mis Animas Favoritos, hasta ahora mismo. 11:06 de la noche, seguimos en directo en este su programa, Mis Animas Favoritos. Hoy hablamos de vudú y también magia negra. Tengo aquí conmigo un fantástico libro de aquella colección que dirigió el maestro Fernando Jiménez del Oso, La Puerta del Misterio. Un libro que se titula Crónicas de Fenómenos Insólitos, una aventura por el Sendero de los Dioses, escrito por el periodista y escritor Miguel Blanco, quien nos acompaña hoy en esta primera ocasión, su primera visita al programa Mis Animas Favoritos, para hablarnos de este apasionante asunto, donde él es un experto y donde él ha viajado muchas veces a ese país, el único país consagrado al diablo. Miguel, ¿has pasado miedo en alguna ocasión? Mucho. Y eso que a mí el miedo es la sensación que más me gusta sentir. Imagínate cómo soy de raro. Pero recuerdo varias veces en Haití. De hecho, cada vez que me planteaba hacer un viaje a Haití, yo tenía pesadillas. Y mi madre me decía, pero hijo, no vayas, pero ya sabes cómo son los padres, ¿no? Y lo pasaba muy mal hasta que me enfrentaba con eso y llegaba allí, ¿no? Pero Haití es un país absolutamente demoledor, tremendo y terrorífico. Tiene muchas cosas bonitas, o sea, no hay que poner solamente la parte negativa, ¿no? Pero es muy duro, muy duro, muy duro. Miguel, te invito, y le invito también a nuestro público de telespectadores, a que vean la secuencia de una película que tú conoces muy bien. En el año 1987 salieron dos fantásticas películas que hacían referencia, que, bueno, iban sobre el tema del vudú y la magia negra. Una de ellas, Los Creyentes, protagonizada. Los Creyentes, año 1987. Buena película, ¿eh, Miguel? Muy buena película. ¿Qué nos habla de esa realidad? Refleja bastante el mundo de la santería. ¿Has visto cómo él hace la diferenciación entre santería y magia? No tiene nada que ver la santería con la magia, pero hay gente que metida en ese mundo hace ese tipo de cosas, sí. Entremos ahora, si te parece, Miguel, en el capítulo de que Hollywood ha seguido recurriendo a sus películas, los zombies. ¿Existen realmente los zombies? Claro. ¿Qué son los zombies? Muertos vivientes, según la tradición del cine americano, y para los haitianos es capturar el alma de una persona. Este mismo personaje que te digo me decía también que si tenía enemigos podía convertirlo en un zombie.
se descubrió una película que se llamaba La serpiente y el arco iris, muy buena, de un trabajo que hizo un etnobotánico, Wade Davis, americano, estuvo durante un tiempo en Haití, para descubrir el secreto del polvo zombie. Después de muchas investigaciones llegó a la conclusión de que uno de los ingredientes más poderosos que tenía ese polvo zombie, que yo lo he visto, lo he tenido en las manos también, que se fabrica con polvo de muerto, con un montón de cosas, es la tetradontoxina. ¿Tetradontoxina? Tetradontoxina o con tetradontoxina, que la sacan del pez globo, un pez muy abundante en el Caribe, de la hembra del pez globo, sacan esa sustancia que ahora últimamente se está investigando en la medicina moderna, en cirugía, para utilizarla en nuestro mundo. Al parecer lo que produce este potente droga, digamos, es un paro cardíaco, te atenúa todas las funciones vitales y aparentemente llegas a la muerte, una muerte aparente. Lo que hacen los brujos es que primero hacen saber al personaje al que quieren hacer daño o que quieren zombificar que están detrás de él. Entonces le ponen una cabeza de gallo en la puerta de su casa, le dan algún tipo de síntoma para que actúe la autosugestión, que es la mejor arma que funciona en la magia. Después, cuando pueden, o bien le ponen el polvo en el suelo, la mayoría de la gente va descalza en Haití, o bien le soplan el polvo, se le pone en la mano y se lo soplan en la cara. Ese polvo se mete a través de la piel y te produce una especie de muerte aparente. Lo que ocurre es que los familiares esperan normalmente 3 días, fíjate, para enterrar al muerto. Lo entierran y el brujo, en toda una especie de ritual que hay muy escenificado, muy preparado, va a la tumba, toca 3 veces la tumba y le llama por su nombre. El individuo que no está muerto realmente se levantan la tumba, súper aterrorizado, imagínate, ¿no? Y de alguna manera hay un ritual en el que el brujo le coge el alma, la mete en un receptáculo de barro que él tiene y a partir de entonces es un muerto viviente que trabajará como esclavo y que será vendido por ese brujo a algún rico de la isla para poder hacer rituales. Miren qué interesante, este tema de los zombies de Haití ya lo habíamos tocado, al menos en mi canal, en 2 ocasiones y lo he mencionado muchas más, que bueno, nosotros vemos a los zombies, como menciona Miguel, pues como se muestra en series como The Walking Dead o videojuegos como Resident Evil o en películas, los vemos pues como casi siempre monstruos que son creados por un virus, ¿no? Pero los zombies en Haití son reales, aunque son algo diferente, y ya habíamos visto como la explicación científica que realmente yo les decía siempre, no es que sean zombies o no es que sean, no es algo paranormal, están dopados literalmente estas personas con esta toxina que menciona que mayormente está conformado por una toxina que tienen los pez globo, ¿no? Pero él aquí ya habla de polvo de muerto. ¿Qué es el polvo de muerto? Literalmente agarran un cráneo o un hueso de un cadáver y lo raspan y cae pues el polvito, ese es el polvo de muerto. Se usa en brujería, no solo en Haití, en muchas partes del mundo, ya lo habíamos hablado, pero aquí nos está hablando de una cuestión que va más allá de la explicación racional, digamos, del zombie. No es nada más dopar a las personas y ya que estén bajo el influjo de esta toxina, sino que aquí Miguel ya nos está contando que los brujos, digamos que absorben el alma del zombie, a quien van a zombificar, y lo ponen dentro de una vasija de barro. Está sumamente interesante. Aquí por primera vez, al menos que yo sepa, te dicen cómo crear un zombie. Digo, no están dando las instrucciones al pie de la letra, obviamente no lo puedes hacer, pero nos están diciendo, nos están hablando del ritual muchísimo más a fondo. Sumamente interesante, le debemos mucho a este señor, de verdad. Está revelando muchos enigmas que, de ser ciertos, es algo impresionante. Pero bueno, sigamos escuchando. Esto es en vida y esto funciona. Hay multitud de casos en los que se han dado, ¿no? Fíjate cómo será que en la mayor parte de las Fíjate por un momento, Miguel, sí. Perdona, esta es otra secuencia de la película en la que al final, como bien sabes, se intenta sacrificar al hijo del protagonista. Sí. ¿Esto pudiera ser así? ¿Un sacrificio de un...? Sin duda. Como te digo, se han dado miles de sacrificios de niños. Espero que no se estén dando ahora, hasta hace muy poco tiempo. En Haití se reconoce hasta el año 50 que había rituales humanos. Ajá. A mí me consta que hay mucho más. Continúa con lo que estabas contando, Miguel. Sí, te contaba que la gente, los poblados, lo que hacen con los muertos es que los entierran en la puerta de casa. Tú vas caminando por las aldeas de Haití y en lo que es el porche, que es la entrada principal de la casa, te encuentras que está la tumba, donde están los familiares de esa familia. Para tener todavía más seguridad de que el brujo no los va a zombificar, lo que hacen es que los entierran boca abajo. Por si acaso los convierten en muertos vivientes, el muerto esté excavando y no salga hacia arriba, hacia afuera, sino que se vaya enterrando más. Y todavía hacen otra cosa más, le separan la cabeza del cuerpo,
le cortan la cabeza para que nunca puedan volver a ser zombies. Yo tengo Imagínate el miedo que tienen. un dato aquí, Miguel, dice, los que temen de manera especial a la brujería... Está muy interesante, creo que es lo del el método de cortar la cabeza, creo que ya lo habíamos visto, pero eso de que en Haití sea una práctica común enterrar a los muertos digamos, en el jardín de la familia en vez de un cementerio, para estar, digamos, vigilando que el brujo no los vaya a sacar, está muy interesante. Y esto de ponerlos boca abajo o de cortarles la cabeza, también podría sonar como a puro folclore, pero tiene sentido dentro de la leyenda o de lo que se cuenta de los zombies. De verdad, alucinante. Toman precauciones mucho más extremadas para impedir que sus muertos ingresen en el semimundo brumoso de los zombies. Inyectan veneno en el cuerpo, lo mutilan con un cuchillo o incluso le disparan para rematarle. Así es. Fíjate el miedo que tienen los ¿Pero habitantes. esto es verdad? ¿Esto pasa, Miguel? Absolutamente. Y yo digo, solamente hace falta darte una vuelta por los pueblos y encuentras que delante de la casa está la tumba. Porque los que van al cementerio, y eso lo pude comprobar yo en la frontera con República Dominicana, estuvimos con un brujo muy poderoso el día de todos los muertos. ¿Y sabes lo que iban a hacer ese día al cementerio? Efectivamente sacar a un muerto. Nosotros tuvimos una parte del ritual, pero no nos dejaron llegar al momento en que llegaban a la tumba, abrían la tumba y sacaban el cadáver. Pero al día siguiente, cosa que hicieron esa noche, pero al día siguiente fuimos a ver el cementerio y gran parte de las tumbas, el 80% de las tumbas, estaban saqueadas. No había cadáveres dentro. Sus cuerpos habían servido para hacer rituales. Por eso la gente, en vez de llevarlo a un cementerio, los tiene al lado de casa. Eso ocurre todos los días en Haití. Hablábamos de gente viva. Si yo te puedo echar a ti un polvo... ¿Y eso por qué se llevaron tantos cuerpos? A lo mejor esos 80 cuerpos que se llevaron, que al día siguiente las tumbas estaban saqueadas, los llevaron a las llamadas granjas de zombies, que es a donde los brujos llevan a estas personas despojadas de su inteligencia, de su humanidad, y están trabajando en cosas como si fueran campos de trabajo forzado. O sea, literalmente son esclavos. A eso se los llevan, a esas llamadas granjas de zombies, que en ocasiones hay personas que se llegan a escapar y los encuentran en el bosque o en la selva, más bien, o sea, como en lo salvaje, o en los caminos desolados. Se los encuentran y dicen: oye, este es mi primo tal que murió hace 5 años, ¿qué hace aquí? Se supone que estaba muerto. No, más bien lo levantaron de la muerte los brujos. Este polvo zombie convertido en un muerto viviente es algo absolutamente lógico y explicable desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pero uno de nuestros guías también en la isla era el Dr. Cook, que era el director del principal hospital que había en Puerto Príncipe, un personaje que había estudiado en Harvard, que había estudiado en Estados Unidos, un personaje de mucho poder, no solamente político, económico, sino también social en la isla, ¿no? Y él me decía: dice, Miguel, yo no creo en la magia, pero curiosamente nos acompañaba a todos los rituales, yo no creo en estas cosas, dice, pero en 2 ocasiones yo he certificado, una de ellas la muerte de un muchacho que tuvo un accidente en una moto, perdió parte de la masa encefálica, imagínate. Él lo vio, certificó su muerte, lo enterraron y curiosamente en uno de los viajes en una zona de la isla había un gran revuelo porque este muchacho había aparecido zombificado, vivo, y él, el doctor Q, reconoció que era este individuo, ¿no? Y yo no sé cómo se podrá hacer, pero sé que en algunos casos algunos brujos son capaces de levantar a muertos recién muertos, que no podía pasar demasiado tiempo, ¿no? Entonces sabemos, y yo he escuchado ese ritual, que algunos brujos en África, donde también he visitado, y en Haití, conocen un tipo de son de tambor que es capaz de que la gente resucite cuando hace poco tiempo que ha muerto. Entonces, Miguel, en definitiva, la secuencia del zombie, lo que vive el zombie, aspira ese polvo, tetradotoxina, ¿no? Sí. El polvo del pez globo, el veneno del pez. Eso está interesantísimo, porque eso sí es algo importante en lo que se cuenta de los zombies en Haití. Tienen que ser muertos recientes. O sea, como dice Miguel, no son muertos al azar. Ellos saben a quién van a levantar de la muerte porque no están muertos del todo. Les dieron esta toxina del pez globo que finge o hace como que están muertos, pero no lo están realmente. Simplemente su ritmo cardíaco está muy bajo. Y ya de ahí es cuando supuestamente les extraen el alma y los hacen zombies. Pero si eso es importante, tienen que ser muertos recientes, ¿no? Casi que de ese día. Pero eso de que por medio de un son del tambor, una frecuencia determinada, lo que decimos siempre, las frecuencias, los sonidos son muy importantes en esta cuestión energética, que hay cierto ritmo, cierta frecuencia alcanzada por los tambores que pueden resucitar a una persona que falleció recientemente, es sumamente interesante. Literalmente una segunda oportunidad, la vida eterna. Sigamos oyendo, ya casi terminamos, unos 5 minutos más y terminamos con este bloque. El globo, junto con otras muchas cosas, huesos humanos, semillas, etcétera. De acuerdo. Una fórmula Esa secreta. persona entra en una especie de estado cataléptico, Sí. paran sus funciones vitales, Sí. tiene una muerte clínica, Sí. muere.
Pero fíjate hasta qué punto que los propios médicos, que ya tienen un determinado nivel de medicina en este momento, certifican su muerte. Bien, vale, hay una muerte clínica. Sí. A esta persona se le entierra. Sí. ¿Y cuántos días está enterrada? ¿3 días? 3 días incluso. 3 días. Hay un caso, un relato estremecedor de una persona que había sido recuperada, que él contaba que escuchaba, cuando estaba toda la parafernalia de su muerte, escuchaba a la gente, escuchaba a su familia, escuchaba cómo le llevaban al cementerio, y él quería gritar. Imagínate el pavor, el terror tan intenso que eso debe ser, ¿no? Él quería moverse para decir que estaba vivo y no podía hacer nada, ¿no? Sentía como le pusieron la tapa encima, y él sintió como un clavo le atravesaba la cara, atravesaba la madera y le atravesaba la mejilla, sin poder decir nada. Estuvo ahí 3 días, le dejan una cierta reserva de oxígeno para que evidentemente no muera físicamente, y a los 3 días va al brujo, el Ungam, toca el sarcófago, la sepultura, le llama por su nombre, lo saca, abren el ataúd, lo saca, y a partir de entonces ya le roba el alma y se lo lleva a trabajar con él, convertido en un zombie, en un muerto viviente. El objetivo entonces es convertir a ese zombie en un esclavo. En un esclavo. Y sobre todo, crear terror. El brujo con el que yo estuve decía que tenía varios zombies, y la posibilidad de convertir a alguien en zombie le daba el poder del miedo sobre los demás. Y era alguien absolutamente respetado. Miguel, ¿cuáles son las funciones metabólicas y físicas de un zombie? Es decir, ¿un zombie micciona, excreta, come, duerme? Es un individuo normal con sus facultades mentales disminuidas. Es muy curioso porque se le da... ¿Como un robot? Sí, se le da muy poco de comer, come muy poco, nunca se le da sal, porque si se le da sal se pueden alterar los efectos de esa droga que le van dando a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente se lo dan una vez, se lo van dando más veces a lo largo de la comida. Y se le da, es un individuo que se le castiga mucho, le pegaban. Yo recuerdo algunos de los casos que pudimos ver, eran individuos a los que les pegaban bastante, y una vez tuve la oportunidad de encontrarme uno que había escapado de un campo en el que suele ocurrir, ¿no?, que cuando muere el dueño del campo, de repente los zombies, los esclavos que están ahí trabajando, no tienen dónde ir, no tienen ninguna otra misión, y se van. Y algunos, recordando dónde está su casa, los ves vagando por las carreteras de Haití. Nosotros una vez, volviendo de Jacmel, al sur de la isla, íbamos hacia Puerto Príncipe, nos cruzamos con un individuo que, si no era un zombie, tenía toda la pinta de serlo. Un individuo con la mirada abstraída. Luego pudimos saber que era un personaje que había escapado de un campo de estos, y que era alguien al que habían zombificado, ¿no? La mirada perdida, babeaba, apenas podía articular palabra, y nos pedía comida. Nos encontramos con él en la carretera, yo iba conduciendo, casi estuve a punto de atropellarle, ¿no? Me paré, se dio unos cuantos golpes por encima del capó del coche y llegó hasta nosotros pidiéndonos comida, ¿no? Le dimos lo que pudimos y continuó el camino, pero nos llamó tanto la atención, lo grabamos, eso estaba bravo, que dijimos, hay que investigar un poco más este caso, y pudimos comprobar que aquel individuo era un zombie, alguien que había sido, como te digo, zombificado, que había escapado del campo donde trabajaba. El zombie pierde totalmente su identidad. Absolutamente, pierde el alma queda en poder de ese brujo que la tiene en el cuarto de los secretos, el cuarto de los misterios. Vean lo que les platicaba justamente, las granjas zombies, las granjas de zombies, o como le dice él, los campos de zombies, donde trabajan ahí como esclavos en sembradíos o cosas así, que digamos que estos terratenientes les compran los zombies a los brujos, o los mismos brujos los están utilizando como sus trabajadores, como si fueran ganado humano, y a veces logran escapar, y por eso logran llegar a sus casas o acercarse, porque la toxina que les dieron empieza a perder efecto, porque no es de dárselos una vez, se los tienen que estar dando constantemente. Por eso les decía, hay cierta ciencia, cierta lógica en esto de los zombies de Haití. Pero bueno, amigos, vamos a dejar hasta aquí la entrevista. Vamos apenas a la mitad, así que probablemente tengamos 1 o 2 episodios más para escuchar el interesante testimonio de este señor Miguel Blanco. Y vamos rápidamente al segundo y último corte del programa para regresar a escuchar 3 relatitos muy cortos que encontré en TikTok y ahora sí finalizar el programa. Así que aprovechen la cortinilla para ir al baño, ir por más bebida, por más botana, y regresamos a finalizar el episodio. Así que vamos a la cortinilla y volvemos. Pues bueno, queridos amigos, bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Vamos a escuchar rápido tres videitos, 3 relatos cortos. Uno de ellos me lo envió mi amigo Kaiden por TikTok. No lo he escuchado, no sé si es paranormal o no. Vamos a escucharlo y a ver de qué se trata. Mi esposo desaparecido llegó a casa, pero sé que no es él. Mi esposo desapareció hace 6 meses. Solo, salió a trabajar un día y nunca volvió a casa. Fue una conmoción horrible para todo el vecindario,
porque cosas como esas simplemente no sucedían en nuestro pequeño trozo de suburbio de vallas blancas. La policía inició una investigación y la Guardia Vecinal envió grupos de búsqueda, pero nadie encontró ninguna evidencia que indicara lo que le había sucedido. Nuestras familias quedaron destrozadas. Recientemente, los carteles que faltan han sido retirados o empapelados. Las actualizaciones de la policía se volvieron menos frecuentes y fueron desapareciendo. Acepté que, por difícil que fuera admitirlo, mi Rick no iba a volver. Hasta que lo hizo. Hace una semana, estaba en el jardín trasero regando mis petunias cuando escuché que la puerta del jardín se abría. Sacudí la cabeza en esa dirección y allí estaba. Exactamente igual que el día que desapareció. El mismo cabello rubio azotado por el viento y los ojos azules brillantes, el mismo rizo en sus labios rosados. Yo estaba en shock. Nuestras familias habían llorado por él y, sin embargo, allí estaba, parado en nuestro jardín como si acabara de salir por leche o algo así. Cuando le pregunté dónde había estado, dijo que no sabía. No podía recordar nada de los últimos 6 meses. Toda nuestra familia y amigos están fuera de sí de alegría. Casi no lo pueden creer. Pero esa es la cosa, no me lo creo. Mira, entiendo lo loco que suena todo esto, lo hago. Nuestras familias nunca me creerían, y no puedo ir a la policía a menos que quiera terminar con una camisa de fuerza. Pero solo sé que el hombre que duerme a mi lado no es mi esposo. No sé qué hacer. Sé que debería ser feliz, pero no lo soy. Estoy aterrorizado. No sé mucho sobre nada sobrenatural o paranormal, ni siquiera me gusta ver películas de terror. Pero hay algo en toda esta situación que me pone la piel de gallina. Solo déjame explicarte por qué estoy tan seguro. Una vez que haya hecho eso, con suerte uno de ustedes me creerá y podrá decirme qué hacer. La mañana después de que Rick llegara a casa, le preparé una taza de té. Cuando se lo entregué, me dio la sonrisa más brillante. Luego tomó un terrón de azúcar del plato sobre la mesa y lo dejó caer en la taza. Nuestra casa estaba en caos con su regreso, y yo todavía estaba en estado de shock, así que no pensé mucho en eso en ese momento, pero ha estado repitiéndose en mi mente desde entonces. Sé que no suena muy significativo, pero mi esposo nunca le puso azúcar a su té. Siempre insistía en que arruinaba el sabor, y se frustraba mucho si alguna vez ponía azúcar en su taza por accidente. Y sin embargo, este hombre tenía azúcar. Luego fue el golf. Hace unos días, cuando estaba visitando a su mamá, grabé un torneo de golf que estaba pasando en la televisión. Era uno de los golfistas favoritos de Rick el que competía y nunca se lo perdía. Una vez, incluso se saltó una cena de aniversario solo para ver un campeonato. Solo que, cuando llegó a casa de la casa de sus padres y le conté lo que había hecho, parecía, no molestado. Me dijo gracias y todo, y luego me preguntó si quería ir a cenar. Ni siquiera lo vio, y eso es tan fuera de lugar para él. Entonces, una noche, me desperté alrededor de las 2 a.m. y vi la cara de Rick a centímetros de la mía, mirándome con esos ojos en blanco. Solté una especie de risa nerviosa y pregunté, «Bebé, ¿qué estás haciendo?» Y no respondió. Por como unos sólidos 30 segundos. Se limitó a mirar, casi como si estuviera mirando a través de mí. Luego, de repente, sonrió y dijo, «Lo siento, cariño. A veces no puedo creer que esto sea real». Luego se dio la vuelta y se fue a dormir. No pude dormir mucho después de eso, yo mismo. Ayer, aproximadamente una semana después de su regreso a casa, el vecindario organizó una fiesta en la calle para celebrar su regreso. Todo el mundo de nuestra calle y las calles de ambos lados acudieron a verlo y decirle lo felices que están de que esté bien. Cuando no estaba parado con su brazo alrededor de mi cintura, estaba dando vueltas charlando amigablemente con todos y cada uno de nuestros vecinos, incluso con los niños pequeños. Jackson, el niño pequeño de Sally, nuestra vecina de al lado, quería jugar a las escondidas, y Rick felizmente siguió el juego con una sonrisa en el rostro. Ahora, mi esposo nunca hizo eso. Rick siempre decía que no le gustaban los niños, por eso nunca tuvimos ninguno, y por eso nunca quiso jugar con ninguno de los niños del vecindario. Especialmente no a Jackson, Rick prácticamente lo evitaba. Antes de que desapareciera, comencé a sospechar que era para no. El último clavo en el ataúd, proverbialmente hablando, fue Sally. Justo esta mañana, ella llamó a nuestra puerta. Su excusa fue la bandeja de brownies que llevaba, pero creo que solo quería abrirse camino en nuestra mañana para poder ver por sí misma cuál era la situación. Después de que se fue, la llamé entrometida. Rick se rió, besó mi cabeza y estuvo de acuerdo conmigo. Fue entonces cuando supe con certeza que en realidad no podía ser él. Rick siempre se enfadaba mucho cada vez que insultaba a Sally, como si no tuviera ningún derecho a odiarla a pesar de que se había estado tirando a mi marido durante años. Pero hoy no hubo nada de eso. Ni siquiera trató de defenderla. Sé lo que debes estar pensando. Si tuvo un accidente o algo así, podría haber tenido algún tipo de lesión cerebral traumática que le hizo olvidar algunas cosas de su vida, tal vez incluso cambiar su personalidad. Y esa es una explicación válida y razonable. No tengo ninguna duda de que es lo que me diría la policía si denunciara todo esto. Pero ¿sabes por qué estoy tan segura de que ese hombre no es mi marido? No tiene cicatriz. Si realmente fuera Rick, tendría una cicatriz en un lado de la frente con la forma del palo de golf con el que lo golpeé. Pero no hay nada. No es una marca. Honestamente, estoy así de cerca de salir esta noche y desenterrar mis petunias solo para asegurarme de que él sigue ahí debajo. No sé con qué comparto cama, pero sé que no es mi marido. Entonces, ¿qué diablos voy a hacer?
Ok, claramente eso ya al final era una creepypasta, pero la verdad estaba muy interesante. Les digo que normalmente estos relatos no los escucho completos para como que reaccionar con ustedes aquí. Iba súper bien la historia, pero sí, sin duda se quedó más que en claro que era una simple creepypasta al final, pero muy interesante. Muchas gracias, Kaiden, por mandármela. Tenía otro relato para ahorita, pero estaba un poco muy largo. Son 10 minutos, es una llamada, un programa, pero si la escuchamos ya no nos va a dar tiempo. Así que vamos a escuchar este de Anthony Choi. Vamos a escuchar ese relato. De todos los casos que he escuchado, ¿cuál es el más loco que he escuchado? Pero hablando específicamente en Lima, ¿cuál crees que es el más loco? En Lima. Te iba a decir uno de los casos más locos que... bueno, de Lima y de otro. Bueno, uno de los casos, te puedo contar lo que a mí me pasó. A mí me pasó en Lima. Yo vivo en Lima, algo que él no tiene explicación, hermano. Y además, dentro de las 18.000 llamadas, nunca nadie me ha contado eso, pero me pasó a mí. Yo un día salía de mi programa, me fui a mi casa, estaba tan cansado, creo que me quedé dormido con la ropa, pero en fin, me quedé en mi cama. Estaba durmiendo y no sé por qué me desperté, era como 1:30 de la mañana, una cosa así, y veo al pie de mi cama, veo una suerte de un rectángulo flotando, como si fuera un televisor de 50 pulgadas. Yeah. Flotando ahí. ¿Qué es eso? Digo, y dentro de ahí se veía como agua chorreando verde fosforescente. Algo así como la imagen de Matrix. Okay. Una nota así, está así flotando. Estaba consciente. Yo primero estaba medio dormido, medio despierto, pero cuando vi eso se me quitó todo el sueño. Entonces, ¿qué es eso? Digo. Entonces yo, lo primero viene el pensamiento lógico, ¿no? Siempre en mí. Alguien me está haciendo una broma. Alguien con un puntero láser, un holograma. Entonces yo miro alrededor, miro para todos lados y no había nada, pues todo estaba cerrado con cortinas. Entonces dije, voy a sacar mi celular. ¿Dónde miércoles está mi celular? Y en ese instante dije, no me quiero perder el fenómeno. Lo quedé mirando. ¿Qué es eso? Digo, ¿qué es eso? Porque eso me nace la curiosidad. Miedo cero, la curiosidad. Y en eso veo dentro de ese cuadrado a un monje. Había un monje de aquí para arriba que estaba con una especie de capucha, que estaba inclinado hacia abajo mirando. Y se le tapaba los ojos, solamente había un poco la nariz, se asomaba la nariz y un poco el mentón. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Y en esa cosa empezó a flamear como bandera. No tengo la más mínima idea. No es que tipo fantasma, duende, no, parece el sueño. No es eso. Ahora, alguien lo estaba ahí chequeando. O sea a mí me suena que alguien estaba haciendo un ritual al otro lado y estaba que lo podría chequeaba. ser. No es verdad, este ya tenía aquí semanas, si no es que meses, este relato que les quería mostrar. No sé por qué yo recordaba que era lo del ser cambiaformas. Era una historia completamente diferente. Algo que le ocurrió al señor Anthony Choi, un señor que también tiene un programa muy interesante en Perú. Está alucinante esto, que era un ser sombra, algo de otra dimensión, como dicen estos chicos, un ritual que estuvieran haciendo y era como un portal. No sé, pero me recordó también, curiosamente, a una escena de mi libro La Orden de Camazotz. Muy, muy interesante. ¿Qué creen que haya sido esto que vio este monje que apareció en este rectángulo? Déjenlo en los comentarios. Y vamos a cerrar con un relato de reptilianos, ¿por qué no? Ocurrido en México, que lo comparte un albañil. Así que vamos a escucharlo. Posiblemente vieron un ser reptiliano. Gracias a Dios di con tu cuenta, me estaba volviendo loco. Hace un año trabajaba poniéndote a la roca y nos dieron un contrato para poner en todo un edificio que serían oficinas para un banco del país. Nos dieron fecha límite y la empresa, por dar los números, nos hacían trabajar horas extras y hasta turnos nocturnos. Se ganaba muy bien, así que varios días trabajé en la noche. En una ocasión estaba anclando una guía en el suelo para montar planchas de tabarroca cuando vi que en el edificio de enfrente era uno habitacional residencial y en el balcón se vio un muchacho alto y subió los 2 pisos al techo pegado a la pared como si fuera lagartija, y casi puedo jurar que vi que tenía una cola, como si fuera una lagartija de 2 metros. Primero me saqué de onda, porque pensé que los lentes plásticos de protección que uso tenían alguna mancha que me hizo ver mal o algo así. Por eso me hice el que no vi nada y acabé mi turno dándole la espalda a ese edificio. Antes de que empiecen con sus típicos, ¿y por qué no grabaste? Hoy todo el mundo tiene celular con cámara. Les comento que no dejaban entrar con celular al edificio. Eso porque como había varios edificios habitacionales de lujo y se podía ver dentro de sus casas con facilidad, teníamos estrictamente prohibido el uso de celulares para evitar que la gente grabara o espiara a la gente. Uno de esos días, a la hora de comer, le comenté lo que vi un señor que nos ayudaba con la limpieza y me contó que él una vez vio algo similar en una casa. Trabajó como jardinero y una vez podando un árbol vio que en la residencia del vecino de al lado una señora estaba tomando el sol, pero toda su piel era de escamas, como si fuera un reptil dorado, y la señora se revolcaba, como si tuviera placer estar al sol. Cuando escuché eso ya no quería trabajar en el turno de la noche, pero mi señora esperaba a mi bebé y no me quedó de otra que seguirle chingando. Por fortuna ya jamás volví a ver algo similar, pero me puse a ver videos en YouTube
YouTube y Facebook y veo que hablan mucho de los reptilianos, que son gente poderosa, y creo que eso puede ser verdad, por lo que yo viví y mi amigo el de limpieza. Entonces di con tu cuenta y vi la historia de los albañiles, que vio una señora reptil, lo confirmé, todo esto es real. Esto ya es teoría mía, yo creo que quizás son ellos quienes hacen apariciones públicas para que la gente los vea y comenten, y después todo acaba en burlas y así desprestigias que en verdad existen. Y ya, para cualquier persona que lo cuente, no falta el morro nalgas miadas que se haga el chistosito diciendo jajajaja, mi compa la Lucín. Pero repito, eso es teoría mía. Personas que como ven este relato muy interesante de este señor, otro albañil al parecer que también vio a un reptiliano escalar una pared cerca de un edificio de departamentos, ¿no? Una persona más bien que escalaba como si fuera lagartija, y luego lo que le cuenta este otro señor. Y pues bueno, amigos, déjenme saber en los comentarios si alguno de ustedes tiene una historia similar o parecida a las que escuchamos hoy, ya sea las del primer bloque, las del segundo bloque o estas que acabamos de escuchar ahorita. Déjenmelo saber en los comentarios o cuéntenme su historia directamente, ya sea escrita o por nota de voz, y envíenmelas a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com para que yo las cuente aquí en el programa. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, suscríbanse a mi canal secundario también, Rix y los Amos del Multiverso. De hecho, ahorita ya se me hizo tarde, voy a grabar video para allá. La reseña ahorita voy a grabar apenas la de She-Hulk capítulo 2. Entonces, bueno, síganme también por allá. Síganme en todas mis redes sociales de aquí del Grimorio de Rix. En TikTok y en Instagram me encuentran como @elgrimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. En Facebook y en Spotify me encuentran como El Grimorio de Rix. Mi correo electrónico es necronomiconrelatos@gmail.com. Y si quieren comprar mi libro Demonios de Luna Llena, o si ya salió también La Orden de Camazots, pueden encontrarlo en Amazon. Todos los links que les digo están en la descripción. Y síguenme también en las redes sociales de Los Amos del Multiverso, donde me encuentran en Instagram y en TikTok como @Rix y los Amos del Multiverso, todo seguido y con minúsculas. Y en Facebook también tengo página de Rix y los Amos del Multiverso. Rix, recuerden, con doble G, como lo están viendo aquí. Y sin más que decir, yo me despido. Espero que tengan un muy bonito día, un excelente fin de semana si están escuchando esto el día del estreno, o si lo están escuchando cualquier otro día en el futuro. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Gracias por dejarme acompañarlos en su trabajo, o en el trayecto, o en el gimnasio, o mientras hacen labores en la casa. Muchísimas gracias. Les mando mucha buena vibra. Yo me despido. Esto fue El Grimorio de Rix. Nos escuchamos en la oscuridad. Que tengan un gran día.